bendiga a toda esa gente linda que se están conectando a través de las plataformas. Amén. De la emisora, todavía Dios no ha terminado contigo. Estamos aquí en vivo y a todo color. Gloria al Señor. Aquí me dio a mí un poquito de delay, pero estamos en vivo. Gloria a Jesús. Estamos bien. Gloria al Señor. Así que Dios bendiga a mi hermanazo, a Misaday Ruiz. A Misaday, un abrazo, guerrero, desde acá. Amén. Desde los estudios de la emisora, todavía Dios no ha terminado contigo en esta hermosa noche, hermano. Comparta esta bendición. Vamos a estar hablando sobre el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento, el rapto. No se atribule, hermano. Simplemente vamos a estar dándole a esto. Gloria al Señor. Amén. Así que estamos contentos y agradecidos. Saludamos de manera especial a nuestra amada iglesia, la iglesia pentecostal bajo el poder del Espíritu Santo, mi pastor Carlos Rojas. Amén. Mi amada pastora Maricel, Dios bendiga a la pastora Rebeca Saya. Así que mi saludo, mi respeto a toda la congregación. Ya mismito vamos a estar compartiendo, ya que estamos aquí, ¿verdad? Y estamos transmitiendo a través del celular para efectos de que nuestro hermano, ¿verdad? Invitado, el maestro que tenemos invitado en esta ocasión, pues pueda utilizar lo que es el PowerPoint y todo este tipo de cosas y pueda llevar, ¿verdad? Un estudio de excelencia. Ahora sí se ve nada más que aquí un apóstol, alábalo. Así que estamos contentos y agradecidos, mis amados, de una manera muy especial. Gloria al Señor. Así que seguimos aquí. Saludamos también a la gente de YouTube. Hoy estamos solamente por la plataforma de Facebook y por la de YouTube. Luego vamos a estar subiendo este contenido a la página oficial de la emisora. No, por eso deje, amén, de lo que es bajar la aplicación de la emisora Radio TDNTC. Usted lo busca, amén, en su plataforma favorita, tanto para Android como para lo que es iPhone, Apple, iOS. Usted puede bajar la aplicación de la emisora. También nos puede visitar al www.tntc.com, pero hoy no estamos transmitiendo por esa plataforma, simplemente estamos en YouTube y en Facebook. Así que usted también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Amén, lo consigue como Radio TDNTC. Dios bendiga a mi hermana Samarla, un abrazo fuerte, guerrera. Amén, y a tu esposito que está por ahí también, gloria al Señor. Así que, hermano, comparta esta bendición, déjele saber a alguien. Va a ser, ¿verdad?, una programación especial, muy extraordinaria. Estamos tratando de llevar este contenido todos los lunes, amado. Este horario no es el horario regular donde se van a estar llevando estas programaciones, porque este horario regular es el horario de nuestra hermana Rosemary Urbina, que ya se va a estar incorporando nuevamente, amén, en las programaciones. Pero lo que hacemos, ¿verdad?, y arreglamos ciertos detalles, pues estamos llevando esta programación titulada Por la Palabra. Amén. Por la Palabra. Ese es ¿verdad?, el nombre de esta programación que se va a estar llevando a cabo todos los lunes, amado. Vamos a tratar de establecer un horario fijo. Ya llevamos 2 lunes consecutivos a las 8 de la noche, que no va a ser ese horario regular, va a ser o 9 o 10 de la noche. Amén. Horario de Puerto Rico. Así que manténgase. Si no vio la programación, el estudio anterior estuvo muy extraordinario bajo el tema la manifestación del Espíritu con nuestro hermano maestro Isael Laurencio desde la República Dominicana. Está todo ese contenido también en nuestro canal de YouTube, así que usted puede estar, ¿verdad?, y puede mirarlo, y también a través de esta plataforma de Facebook. Pero ¿verdad?, le exhortamos que vaya ya a nuestro canal de YouTube y se suscriba. Comparta esta bendición, mi amado, de una manera especial. Y vamos ya tempranito, el tiempo apremia, a pasar de las cámaras a nuestro invitado en esta noche para que comience con esta bendición. Si usted tiene su pregunta, tiene su comentario, amén, usted déjelo en el chat, que al filo del programa, ya cuando estén quedando los minutos restantes, vamos a estar contestándole de la mejor manera y lo más breve y entendible posible. Así que pasamos las cámaras a nuestro hermano para que se presente, de palabra de saludos y que por ahí continúe conforme, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo haya puesto en su corazón, que nosotros vamos a estar por acá compartiendo esta transmisión. Así que adelante, guerrero. Amén. Que Dios bendiga a los amigos de Facebook, los hermanos en Cristo. Para aquellos que no me conocen, respondemos en nombre de Alfredo Velázquez, pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Jesucristo Piedra Angular, nuestro pastor Omar Lugo, y para mí es un privilegio estar nuevamente con mi hermano aquí en su emisora. Así que le damos gracias al Señor y a él por la oportunidad, y esperamos que en esta ocasión la Iglesia, el cuerpo de Cristo, los hermanos que se van a conectar, sean edificados. Así que queremos tocar un tema que me gusta mucho, así que es un privilegio siempre que comparto estos temas. Y quisiera, pues, entonces pasar una pequeña presentación. No voy a ser muy extenso, ya que quizás esta presentación se puede dar hasta en 3 live, 4 clases, porque es un poco extensa, pero intentaré darla de manera breve. Y al final, si algún hermano tiene alguna pregunta, vamos a estar contestando, interactuando. Así que esperamos entonces poder contestar algunas interrogantes que surjan a mediados de esta exposición de la palabra. Así que voy a pasar
compartir pantalla y presentar este tema sumamente importante que concierne a los últimos tiempos, un tema de escatología, doctrina de los últimos tiempos. Y vamos entonces a estar hablando del rapto de la iglesia. Y el subtema que le puse es argumento a favor del pretribulacionismo. Es decir, vamos a enfocarnos en el rapto de la iglesia desde una perspectiva pretribulacional. Y quizás para usted esto es algo nuevo, porque una perspectiva pretribulacional. Bueno, ahorita vamos a ver que hay diferentes opiniones en cuanto a este tema, pero queremos centrarnos lo más bíblico posible. Así que vamos a estar hablando del rapto de la iglesia, o para muchos el arrebatamiento de la iglesia, enfocado en una perspectiva pretribulacional. Y queremos traer el argumento a favor de eso. Así que iniciamos con esta pregunta. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Es una pregunta bien sencilla de responder. Si usted ha estudiado la escritura, usted sabe que hay una doctrina que describe este evento, pero queremos dar una definición breve. La doctrina del arrebatamiento o rapto describe el evento futuro donde los creyentes que estén vivos serán arrebatados y reunidos con Jesucristo en el aire juntamente con sus seres amados. El rapto de la iglesia es una doctrina bíblica que describe un evento específico donde la iglesia, nosotros los que estemos vivos y los que hayan muerto en Cristo, los que estén en Jesús, seremos arrebatados para reunirnos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en el aire y así encontrarnos con nuestros seres amados. Así que partimos de la premisa que el rapto es un evento bíblico, un evento que la Biblia lo describe como un evento de los últimos tiempos. Y vamos a pasar por los versículos clave. Específicamente el versículo clave sería Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Es el verso clave. ¿Por qué el verso clave? Porque ahí está explícitamente la palabra arrebatado. Y de esa palabra arrebatado es que surge la palabra arrebatamiento. Y algunas personas dicen, no, la palabra rapto no es bíblica, arrebatamiento sí, pero en la Biblia no está arrebatamiento. Es una palabra técnica de arrebatado. Esa es la palabra bíblica, arrebatado del griego harpazo. Y esa palabra técnicamente significa ser tomado a la fuerza. De 1 Tesalonicenses 4, del verso 13 en adelante, el 18, surge esta doctrina del arrebatamiento. Y me gusta siempre enfocarme en los textos antes, ya que así entendemos lo que es el contexto. Tenemos un panorama de lo que es el contexto inmediato. La mayoría de las personas cuando van a Tesalonicenses y hablan del arrebatamiento, ven este evento como un tipo de escapatoria, como un evento que se enfoca simplemente, digamos, en subir al cielo. Y olvidan el contexto del evento. Y específicamente en Tesalonicenses, desde el versículo 13, esta doctrina que Pablo desarrolla, que es una doctrina bíblica que está a lo largo del Nuevo Testamento, nace a través de una interrogativa que tenía la iglesia del primer siglo. Y era que ellos estaban a la expectativa del regreso de Cristo, pero también estaban tristes porque habían muerto seres amados que les servían al Señor, y ellos querían saber si se reunirían con ellos, si se iban a reunir con ellos. Y Pablo le contesta esa pregunta, esa interrogativa que tenía, y de ahí surge este tema del arrebatamiento, esta palabra de arrebatados, porque había una esperanza que la iglesia de Tesalónica aguardaba, y era que se reunirían con sus seres amados. Pero como ahorita vamos a ver, y esto lo voy a desarrollar a lo largo de esta exposición, el tema de reunirnos con los seres amados se vuelve un tema secundario, porque lo más que Pablo va a resaltar en el arrebatamiento no es reunirnos con nuestros seres amados, sino reunirnos con Jesucristo. Así que el arrebatamiento tiene como base, como fundamento, la reunión de la iglesia con Jesús. Si queremos, iniciar con el tema del arrebatamiento, tenemos que verlo de la perspectiva bíblica. Y cuando Pablo lo hace entrando desde Tesalonicenses, lo va a hacer con el enfoque de Jesucristo. Es decir, Pablo no va a iniciar la doctrina del arrebatamiento como un evento de escapismo, como un evento de huir de un problema, sino enfocado en la reunión con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a predominar en este tema. Y juntamente con eso, el tema de la resurrección. Cuando hablamos de arrebatamiento, vamos a ver que está ligado a la resurrección. Y eso voy a tocarlo un poco más luego. Eso también se puede encontrar en 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 al 58. Aquellos que tienen sus Biblias pueden acompañarme, pueden buscar los versículos. Este capítulo de 1 Corintios 15, 51 y 58 también es paralelo al de Tesalonicenses. Y es importante porque ambos, tanto
Pablo en Tesalonicense y Pablo a los Corintios, toca el tema del arrebatamiento, pero tiene un tipo de enfoque diferente. En Tesalonicense se ve un tipo de esperanza en reunirlo con los seres amados de Cristo, y ya en Corintios se ve el énfasis en la resurrección corporal. Porque algo bien interesante del arrebatamiento es que se nos promete una resurrección de los muertos y una glorificación de los vivos, es decir, una transformación del cuerpo. Y a veces cuando hablamos de arrebatamiento pensamos, como ahorita dije, que es simplemente un levantamiento. Y aunque el término es correcto, pero hay una transformación. Y Pablo en Corintios hace el énfasis de que en el momento del arrebatamiento, la final trompeta, seremos transformados. Y eso implica que en el arrebatamiento la salvación se va a finalizar o culminar. Es decir, somos salvos, pero esperamos ser salvos. Hay una tensión de ya todavía no. Cristo nos entregó la salvación en la cruz de Calvario, nos hemos apropiado de esa salvación, pero esperamos la etapa final de la salvación. Es como se menciona en Romanos capítulo 13, versículo 11, que ahora está más cerca la salvación que cuánto creímos. Somos salvos por fe en Jesucristo, a través de su gracia, pero esperamos ser salvos. Y en el arrebatamiento, la salvación va a llegar a ese punto culminante, donde seremos transformados y este cuerpo mortal será revestido de un cuerpo inmortal, incorruptible, donde pondrá fin al pecado y a la muerte. Y esto usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 15. Así que vamos a ver cómo tanto Tesalonicense con Corintios se complementan. Y Juan capítulo 14, versículo 1 al 13, es muy posible que está hablando del arrebatamiento. Puse un pequeño asterisco porque los diferentes, digamos, partidarios, aquellos que no creen un rapto ante la tribulación, utilizan este capítulo de Juan 14 para decir que no se está hablando del arrebatamiento, sino de la morada del Espíritu Santo. Entonces, pues, es un capítulo que puede ser un poco problemático y por eso prefiero utilizar Tesalonicense y Corintios. Son los más relevantes para hablar del arrebatamiento. Así que estos serían los versículos clave. Palabras clave. Cuando hablamos de arrebatamiento, podemos hablar de la palabra común, arrebatamiento, una palabra técnica de arrebatado, que es la que aparece originalmente en la escritura. La palabra rapto, que es la más sencilla para usar. Así que si usted ve que yo utilizo rapto, es porque me estoy ahorrando tiempo. Rapto es más fácil de usar y es lo mismo. Traslado o levantamiento. Cualquiera de estas cuatro son permitidas, así que no se asuste si uso rapto. Cualquiera de las cuatro son permitidas. Estamos hablando del mismo evento, de levantamiento de la iglesia para reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. La palabra originalmente, como ahorita mencioné, viene del griego al paso y puede significar ser o llegar a ser detenido, agarrado, apresurada o avivadamente, a menudo con el fin de ser arrebatado. Estoy utilizando el diccionario léxico Lexham del Nuevo Testamento griego. Historia bíblica. Vamos a entrar un poquito de la historia bíblica del rapto. El rapto de la iglesia es una doctrina neotestamentaria, es decir, esta doctrina tiene su formación en el Nuevo Testamento. Por eso lo más coherente cuando vamos a hablar del rapto es ir al Nuevo Testamento, es decir, no buscar el rapto en el Antiguo Testamento, aunque ahorita voy a hacer mención de lo que sería una tipología. Pero la mejor manera de hablar del rapto es yendo al Nuevo Testamento, porque es una doctrina neotestamentaria, tiene sus bases en el Nuevo Testamento. Ok, lo que implica que no fue un evento descrito con detalles o profetizado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús habló del rapto y estamos entrando ya en los evangelios, pero mayormente de forma alusiva. Y cuando hablamos de algo alusivo o una alusión, estamos hablando de algo que no está explícito. Cuando usted va a los evangelios, usted no va a ver a Cristo hablando de arrebatamiento o de rapto. Y podemos decir, quizás de la causa, es que la iglesia no había nacido en los evangelios. Estamos hablando de la historia de Jesucristo, una biografía, una cristobiografía del Señor. Por lo tanto, los evangelios no se centran en la iglesia. Ya para eso tenemos el libro de los Hechos, que es decir, es una segunda parte de Lucas, que es un puente entre los evangelios y las epístolas. Ya luego de hecho, en las epístolas paulinas, en las epístolas universales, hasta Apocalipsis, ya tenemos un desarrollo mayor de la doctrina del rapto. Sin embargo, de la perspectiva de Jesús en los evangelios, el rapto no es mencionado. Simplemente se ve de manera alusiva. Y cuando hablamos de alusión, hablamos de algo que no está mencionado, no está explícito, pero que está de forma implícita. O sea, está ahí, pero sin hacer mención de lo mismo.
Y un caso simple, por eso utilizo Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que es una referencia al sermón de los olivos, es que Jesús habla de la necesidad de velar y de orar, de estar despierto. Esa referencia que hace Jesús de la vigilancia del ladrón en la noche es una referencia a la inminencia. Y un punto clave, crucial de la doctrina del rapto es la inminencia. Es la cualidad de algo que puede ocurrir en cualquier momento. Y Jesús hace referencia a su venida de manera apresurada y de manera cercana o en un sentido inminente. Así que, aunque Jesús no habla del rapto, no toca lo que Pablo desarrolla en Tesalonicenses o en Corintios, sí Jesús habla de la importancia de vigilar y estar despierto para su venida. Y eso lo hace también a través de las parábolas que él desarrolla. El evangelio de Juan ya es un evangelio un poquito diferente a lo que son los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas. Juan es un evangelio más teológico, más espiritual, y posiblemente, como ahorita mencioné, Juan 14 haga una referencia al arrebatamiento, cuando hace mención de la morada del Padre y que nos va a tomar a sí mismo para estar con el Señor. Es posible que sea una referencia al rapto. El apóstol Pablo fue el precursor, digamos, el exponente principal de esta doctrina. Así que cuando hablamos de arrebatamiento, tenemos que darle gracias a Pablo, gracias obviamente al Señor, pero reconocer que fue Pablo el que sistematizó esta doctrina. El que la desarrolla fue el apóstol Pablo. Y en el mejor de los casos, en Tesalonicenses. Así que Pablo fue, digamos, el precursor principal de la doctrina del arrebatamiento, es el que la sistematiza, el que la desarrolla. Y esta doctrina se convierte en una doctrina pilar dentro de la iglesia de Jesucristo. Así que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia no es la única doctrina que Pablo desarrolla. Pablo desarrolla un sinnúmero de doctrinas que son doctrinas bíblicas, que vemos sombra de ella en el Antiguo Testamento, pero que Pablo, que recibe una revelación de Jesucristo, obviamente tiene esa autoridad apostólica porque fue un apóstol, él mismo se reconoce como un abortivo, uno fuera de tiempo, pero fue un apóstol, su evangelio fue por Jesucristo, por revelación, no por hombre, y Pablo tiene esa autoridad de establecer doctrina, porque iba respaldado del Espíritu Santo y respaldado de esa revelación de Jesucristo. Así que Pablo desarrolla la doctrina del rapto, y algo importante para aquellos que dudan de eso, es simple, vete a Tesalonicenses cuando dice que lo que él dice, lo dice por palabra del Señor. Porque Pablo está hablando del arrebatamiento por palabra del Señor. Así que viene directo de Jesucristo. Maestro, sí. Le pregunto, el hecho de que la doctrina como tal, como usted explicaba, no esté implícita, directa, de una manera cruda, establecida, es parte de la causante que quizás pueda ponerla delante de los ojos del pensamiento, ¿verdad?, de algunos teólogos o de algunos estudiosos como algo, ¿verdad?, no del todo concreto, no del todo cierta. Es posible que sí, y el problema es que cuando leemos la Biblia tenemos que hacerlo a través de una visión, digamos, panorámica, es decir, la Biblia contiene una revelación progresiva. No podemos entender una doctrina sin antes, digamos, haber finalizado lo que es el canon bíblico. No podemos leer una Biblia, leer un capítulo de la Biblia y decir, espera, esto significa esto, sin leer el panorama completo. Y en este caso, como la Biblia continúa revelación progresiva, vemos que en el caso de Jesucristo, los evangelios, todavía Jesucristo no había levantado, no había formado la iglesia. Por eso, en ese punto de la historia, pues doctrinas como el arrebatamiento, quizá la Santa Cena, no estaban bien desarrolladas. De hecho, Jesucristo celebró la Pascua, pero no es exactamente la Santa Cena que la iglesia celebraba. ¿Ves? Muchas de las doctrinas fueron tomando forma en el periodo de la iglesia. Y el rapto fue una doctrina clave en ese periodo eclesiástico. Y eso se entiende con una revelación progresiva, es decir, cómo se va desarrollando la iglesia y su doctrina hasta que llegamos a Apocalipsis. Llega Apocalipsis, el canon finaliza y vemos ya todas las doctrinas fundamentales establecidas. Y luego del canon, vemos que las doctrinas que surgen no necesariamente son doctrinas apostólicas. ¿Ves? Y ya entraríamos en asuntos de dogma, asuntos de doctrinas de hombre, en herejía. Y hay que ver entonces qué es lo permitido y qué es lo que la Biblia prohíbe. Por ejemplo, entrando en esta pregunta, hay asuntos que son dogmáticos, que no son asuntos que la Biblia condena, pero son asuntos, digamos, en un marco eclesiástico que la iglesia practicó, que quizás tenían un beneficio propio, pero no son asuntos, o sea, que la iglesia ha guardado, simplemente son asuntos que la iglesia los ha llevado como dogma. Pero también está el caso de que la iglesia ha creado doctrinas de hombre. Las doctrinas de hombre sí la Biblia las condena, ¿ves? Y también hay casos que la iglesia ha creado herejía, que ya son más destructivas todavía. Entonces, todo este asunto
pues ocurre cuando se va fuera del marco bíblico. Pero el arrebatamiento como tal, el arrebatamiento de la iglesia se ha quedado en ese marco bíblico. Pero se ha entendido a través de una revelación progresiva, desde los evangelios hasta Apocalipsis. Sí, le formulo la pregunta porque he escuchado diferentes posturas de diferentes maestros y teólogos y hay una gran controversia, como usted explicó o estaba explicando o está desarrollando, de que la doctrina del levantamiento o el rapto de la iglesia o el arrebatamiento nace y se va formulando, ¿verdad? En la era de lo que es la iglesia, en el comienzo de la iglesia. Estas personas postulan y dicen que hace recientemente unos tantos años, para el 1830 o algo así, esta persona de apellido Derby, si mi mente no es infiel o algo así, fue quien comenzó a incrementar esta doctrina del levantamiento de la iglesia. Sí, eso que formulamos la pregunta. Ahora me invito en lo que es la historia de la iglesia, lo voy a estar tocando ahora. Creo que el segundo slide voy a tocar ese punto. Pues perdóname por adelantar. Estamos ahí. Vamos a tocar ese punto que se llama la historia de la iglesia primitiva y posapostólica. Porque a veces nosotros queremos entender una doctrina a la luz de la historia. Entonces, hay que tener cuidado porque, como yo hablaba con un hermano, la historia no crea doctrina. Y esto hay que ver las dos vertientes. Por ejemplo, que una doctrina haya tenido fama en los últimos tiempos no quita que no sea una doctrina bíblica. Y voy a hacer mención del caso de las lenguas. La lengua fue una doctrina olvidada y tiene su auge en el avivamiento de la calle Azusa, siglo XX. De Azusa, sí. Y vemos que, digamos, para muchos el pentecostalismo es un movimiento raro porque la lengua no era algo común. Y casi por más de siglos y siglos, específicamente de la Reforma, que hubo un levantamiento en el cristianismo, la gente no hablaba lengua. Pero estamos viendo que en el siglo XX hubo un mover del espíritu que va acompañado con la manifestación de hablar en otra lengua. Y cuando se formula lo que es la iglesia pentecostal, sus doctrinas clave, algo pilar de las doctrinas pentecostales, es el bautismo con el Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otra lengua. Es una doctrina relativamente nueva, aunque es bíblica, la vemos en el caso de los Hechos, pero tiene un auge durante el siglo XX. Y esto ocurre también con el rap. En el instituto allá en Topeka, que nace allá y de ahí baja para Azusa. Y sigue. Y hay que entender algo, que es que Dios está a cargo de los tiempos. Es decir, aunque han ocurrido 2000 años de historia, que la iglesia ha estado presente casi en 2000 años de historia, eso no quita que en estos 2000 años la iglesia ha estado igual, han habido periodos. Y Dios en su soberanía ha operado. Lo vimos en el caso de la Reforma, que Dios operó en un modo más intelectual, avivando a las personas que volvieran a la escritura, a las traducciones, pero ya en el siglo XX Dios avivó la área espiritual de los dones. Entonces son periodos donde Dios ha operado. Y antes del periodo de Azusa, Dios operó en un despertar escatológico, específicamente para el siglo, a final del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, se comenzó a levantar un despertar escatológico. Y esto nos lleva a ver la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios ha trabajado a través de los tiempos. Y en el caso del periodo de la iglesia primitiva, la iglesia estaba en desarrollo. Ya cuando llegamos a la era posapostólica, posterior a los apóstoles, el enfoque era un enfoque apologético, cristológico. Se encargaban de defender las doctrinas quizás de la encarnación, Cristo 100% Dios, 100% humano, la Trinidad, que eran las doctrinas pilares. Y los temas de escatología eran bastante debatibles, no había un auge en estos temas. Los temas principales eran temas cristológicos, pero ya entrando al siglo XVIII específicamente, en adelante, hay un despertar en aspectos de escatología. Y eso trajo muchos beneficios a la iglesia, porque por muchos años la iglesia era una iglesia bien sensacionalista. Y yo he leído muchos comentarios de la iglesia durante el siglo XVI y XVII, y cualquier persona, cualquier líder que se levantaba, lo identificaba con el anticristo. Lutero mismo identificó el papado con el anticristo. O sea, esa visión de la iglesia de verse en los últimos tiempos siempre ha estado presente. Y no es una visión antibíblica. Cuando leemos la Biblia, Pablo hace mención de que estamos en los últimos tiempos. Y Pedro específicamente menciona que desde el momento que se aparece Cristo, el Cordero inmolado delante de la fundación del mundo, los últimos tiempos iniciaron. Es decir, estamos en los últimos tiempos. Eso es una realidad. Los últimos tiempos iniciaron. Los tiempos finales comenzaron, pero todavía no estamos en el fin del tiempo. Es decir, el fin del tiempo no ha llegado, la consumación no está, pero sí estamos en los últimos tiempos. Entonces, en este sentido, ha habido un trasfondo grande en cuanto a doctrina de la iglesia. Y creo yo que este tiempo ha sido un tiempo para que la iglesia comprenda mejor lo que es la escatología. Así que no es algo raro que durante estos siglos recientes
se ha levantado un auge para estudiar doctrinas como el arrebatamiento, el milenio, etc. Es parte del calendario de Dios. Me parece que es así. Así que no debería ser un argumento, digamos, sólido para aquellos que quieren refutar un rapto antes de la tribulación, la doctrina del rapto, ya que vemos que Dios siempre ha estado a cargo de los tiempos. Y tocando lo que fue los padres de la iglesia o Pedropos apostólicos, no era común hablar del arrebatamiento ante la tribulación, lo que nosotros denominamos hoy como el pretribulacionismo o la doctrina pretribulacional. No era común. Algunos creen que uno de los principales posiblemente fue un hombre llamado el pastor Elmas. En uno de sus libros, en un libro él escribió varios libros, pero uno que se llamaba La Cuarta Visión del pastor Elmas, un libro que hablaba de visiones que él tuvo. Aparentemente él habló de un rapto pretribulacional, y no solamente el pastor Elmas, sino que más tarde, siglo IV, un tal Efraín el Sirio también escribió acerca de un rapto pretribulacional. Pero el punto es que aunque fueron hombres que tuvieron relevancia en ese periodo posapostólico, ellos estaban escribiendo de su perspectiva y simplemente fue un comentario. O sea, nosotros no nos regimos por lo que dijeron los padres de la iglesia, porque creemos que antes de los padres de la iglesia ya había una doctrina apostólica. Sin embargo, vemos gente que mantuvieron esa idea, y eso es clave, porque podemos decir que durante tiempo no hubo un silencio total de la doctrina. Lo que sí ocurrió fue, y esto es algo de la historia, no podemos negarlo, que por más de 1000 años la iglesia católica fue la iglesia que estuvo al frente del cristianismo. Sí. Y obviamente la iglesia católica está plasmado ahí en la historia. Exacto, está en la historia. Y la iglesia se volvió un poco más sacramental, enfocado más en los sacramentos, en la liturgia. Y estos temas de escatología, pues, se quedaron como secundarios. Específicamente, la iglesia católica adopta lo que es la visión amilenialista. Y esa visión la adopta de un teólogo que fue filósofo antes, llamado Agustín de Hipona. Y cuando Agustín de Hipona escribe, él estaba escribiendo un contexto bien importante porque era la caída de Roma. Cuando Agustín de Hipona escribe, se vuelve famoso específicamente por un libro llamado La Ciudad de Dios. Y él lo que hace es desarrollar una escatología con un énfasis platónico. Y cuando hablo de platónico es el énfasis griego, de que lo importante era lo inmaterial, el cielo. Y esto causó un problema bien grande en lo que fue la escatología de la iglesia, porque ya la iglesia le dejó de importar lo que era el milenio, el reinado terrenal de Cristo, y se enfocó solamente en aspectos de un reino inmaterial, invisible, un reino espiritual. Y de hecho, la iglesia católica se posicionó como el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, la iglesia católica tenía autoridad para conquistar otras naciones, porque era el reino de Dios establecido en la tierra. Y por casi más de 1000 años la iglesia católica pues estuvo al frente. Y obviamente estaban dirigiendo lo que era la religión cristiana, etc. Y era básicamente el imperio romano vestido de religión. Y esto causó un tipo de silencio en la escatología. Pero una vez que ocurre la Reforma Protestante, año 1517, Martín Lutero, cuando entramos al siglo XVII, a través de los anabautistas, puritanos, todas estas denominaciones cristianas que nacen, menonitas, los moravos, comienza a haber un auge en el cristianismo y la escatología se vuelve accesible. Específicamente los anabautistas fueron uno de los precursores en predicar acerca del reino de Dios. Y este tema del reino de Dios comienza a tener mucha relevancia y ahí la escatología comienza a ser un tema crucial. Así que hay una historia grande que se puede abarcar en este tema del rapto y sería bueno estudiarla, pero el tiempo, ¿verdad?, es corto, pero si la estudiamos, digamos, quizás con tranquilidad, vamos a ver que a veces la historia pues puede apuntar a un sí o un no. A veces la historia es un poco ambivalente, por eso que el mejor consejo es no hacer doctrina basada a la historia. La historia es útil, pero puede ayudarnos o desayudarnos. Hay que ver cómo lo utilizamos, ¿ves? Así que ese será un punto bueno para aclarar. Yo estoy aclarado ahora mismo. Sí, gloria a Dios por eso. Me pasaron cloros por la mente. Okay, vamos por el buen camino. Gloria a Dios. Entonces, pasamos a lo que es el rapto y su tipología. La Biblia tiene un modo de enseñar la escritura. Dios utiliza esto mismo. Algo que me encanta de la escritura es la forma en que Dios habla. Y podemos ver lo que son los tipos. Y recientemente estaba viendo eso de los tipos porque Dios a través de las páginas de la Biblia ha dejado patrones. Es decir, usted puede ver que la Biblia repite muchas cosas. Por ejemplo, antes de Dios salvar a su pueblo o de salvarnos a nosotros en la cruz de Calvario, Dios salva a Israel en Egipto. Y Dios lo salva y la salvación, mucha gente piensa que la salvación se da en el Sinaí, cuando se le entrega la ley.
pero nunca la ley fue un medio de salvación. La salvación no era, digamos, ese medio para alcanzar la salvación. De hecho, si era un medio de gracia, donde Dios manifestaba su gracia a un pueblo salvado. Dios salva a Israel cuando cruzan el Mar Rojo. Y ese cruzar del Mar Rojo, Pablo en Corinto lo menciona como un tipo de bautismo. Cuando el pueblo pasa por las aguas, era un tipo de bautismo. Y esa salvación que Dios estaba haciendo con Israel señalaba una salvación mayor. O sea, había un patrón. La iglesia en la actualidad está experimentando lo que es un nuevo éxodo, una nueva salvación similar a lo que Dios hizo con Israel. Lo salvó de Egipto, de Faraón, y a nosotros nos salvó del mundo de la esclavitud, del diablo. Pero Dios ha dejado que patrones. Y eso en la Biblia se llama como tipo, se llama. Y ahí entramos en temas de tipología. Y en este caso hay tipologías que son explícitas. El escritor de Hebreo hace mucha referencia a ellas, pero hay algunas tipologías que también son implícitas. Y en el tema del rapto pueden haber algunas tipologías implícitas, que quizás Dios las dejó de manera de patrón para que entendamos que esto puede ocurrir. Y el primer tipo sería, y para mí el mejor, el caso de Enoc. Y son de los dos tipos que voy a hablar. Pueden haber muchos más, pero estos son los que me parecen más coherentes y que tienen más, digamos que podemos sostenerlo por la Biblia. El caso sería el de Enoc, Génesis capítulo 5, 24, y el de Elías en Segunda de Reyes 2. Son los mejores dos tipos para hablar de un arrebatamiento. El caso de Enoc era un hombre que estaba viviendo en un tiempo de apostasía, donde las personas le habían dado la espalda a Dios, pero el escritor de Hebreo dice que era un hombre de fe. Y la clave de Enoc era que caminaba con Dios. ¿Y qué ocurrió con Enoc? Desapareció porque le llevó Dios. Y ese desaparecer de Enoc aparentemente fue por un producto de levantamiento. Y en literaturas apocalípticas, que no son canónicas, se habla de Enoc volviendo a lo que es el paraíso. Es interesante porque cuando vemos la historia de Génesis, el lugar principal del hombre, donde debía estar, era en el paraíso, en el Edén. Pero ese fue el lugar que se perdió. Sin embargo, el propósito de Dios, y eso usted lo puede ver a lo largo de la escritura, es que el hombre vuelva al paraíso, que vuelva al Edén. Y Enoc desapareció. Dios lo posicionó en un lugar seguro, en un lugar donde básicamente digamos que venció lo que era la muerte. Aunque la Biblia no dice que fue arrebatado, entendemos que Dios se lo llevó. Digamos, pasó a otra dimensión porque no estaba ya en la tierra, no lo encontraron. Y eso le ocurrió, exacto, no vio muerte. Y ahí estamos viendo algo bien interesante, no solamente el caso de que desapareció, sino el caso de que Enoc venció la muerte. Y eso no era común, porque la muerte se había introducido en el hombre. Adán había muerto y todos sus descendientes por igual. Pero de momento en la historia, un hombre llamado Enoc, de 365 años, acaba de vencer la muerte. Y eso es lo que va a ser el rapto. El rapto le pone fin a la muerte. Por eso no debemos ver el rapto como un modo de escape. Y a veces la iglesia se enfoca en eso, en el arrebatamiento, y eso está desde la perspectiva de Corinto específicamente. La muerte se olvida, es vencida por la victoria de Cristo, y específicamente en el rapto. Ahí la muerte tiene un punto final. Y cuando Enoc desaparece, podemos decir que venció la muerte. Y no solo Enoc, Elías también. Y luego vemos en el caso de Elías, lo estaban buscando, no lo encontraron, se levanta Eliseo, y ahí vemos la historia. Entonces, igual en el periodo de Elías, haber un tiempo de tribulación, digamos, o de libertinaje por manos de Jezabel, de Acab, tiempos similares. Y quizás son dos ejemplos que podemos utilizar como tipológicos de lo que es el arrebatamiento. Así que, aunque no está explícito el rapto en el Antiguo Testamento, pero posiblemente podemos ver o rastrear tipología, patrones que pueden señalar a lo que es al evento del arrebatamiento. 5 puntos de vista sobre el momento del rapto. Y aquí vamos a entrar en el por qué le llamamos, digamos, la perspectiva pretribulacional. Y el asunto es que hay diferentes puntos de vista. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que no creo que haya una iglesia que sea 100% bíblica en el día de hoy. Yo creo que por más que queramos ser bíblica, en algún punto quizás fallemos. Pero hay asuntos que son triviales. La iglesia está llamada a caminarlo en una madurez, a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y puede ser que en algún punto nosotros como iglesia quizás hemos fallado, debemos mejorar, pero en asuntos doctrinales, asuntos que son pilares de fe, la iglesia tiene que pensar igual. Quizás en algún punto trivial, estamos en un proceso de madurez. Sin embargo, creo que en el tiempo del rapto, yo creo que ya está un asunto que puede ser fundamental para nosotros.
Y hago este hincapié porque en el marco pentecostal, el tiempo del rapto es fundamental. Por lo menos para nosotros los pentecostales, sí. Quizás dentro del cristianismo global, histórico, no era tan importante. Porque como vimos, los padres de la iglesia, la era posapostólica, durante más de 1000 años, donde la iglesia católica estaba al frente, luego de la reforma, no se hablaba del tiempo del rapto, pero sí de la venida del Señor. O sea, lo que predominaba era la venida. Y la iglesia siempre estuvo de acuerdo que el Señor iba a venir, pero no había un desarrollo de esa doctrina. Sin embargo, hoy día tenemos, digamos, un mejor comprendimiento, un mejor entendimiento, que es la palabra correcta, del rapto de la iglesia, de su venida. Así que el tiempo debería ser importante. Tampoco debemos de menospreciar, porque a veces decimos, lo que importa es su venida y no el tiempo. Bueno, el tiempo es importante, porque esto va a afectar la manera que veamos las escrituras también. Así que es bueno que entendamos que el tiempo del rapto sí importa. Ahora bien, lo que entendemos como fundamental, que no debemos negar, y el que lo niegue cae en una herejía, es la venida del Señor. Si alguien niega la venida del Señor, ya caería en lo que es un preterismo, que niega que la venida del Señor ocurrió, o ya ocurrió en el pasado, o que no va a ocurrir, y eso sí ya sería algo herético, se puede condenar. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica lo condenó. Ahora bien, sí. Antes de perder el hilo de lo que estaba hablando ahora, quiero hacerle esta pregunta. ¿Es viable utilizar el término que nadie tiene una verdad absoluta? ¿Eso es viable? La verdad como está absoluta en un sentido está en la escritura. Lo que pasa es que nosotros simplemente somos intérpretes. Entonces, si nosotros nos hacemos dueños de la verdad, tenemos que entender que por nosotros va a pasar el filtro, humano. Y por más que nos metamos con Dios, seamos personas, digamos, espirituales, la Biblia requiere una regla de interpretación, porque es un libro. Y si una persona está desconectada de lo que son los idiomas originales, una buena hermenéutica, es posible que en algún punto falle. Por eso ahorita especifiqué que es difícil que haya una iglesia 100% bíblica, porque en algún punto vamos a fallar, pero son asuntos triviales, no son asuntos, digamos, de interpretación en cuanto a doctrinas fundamentales. Y de hecho, aún recientemente estaba hablando con un evangelista en una invitación que me hizo a su programa, aún la escritura, la Biblia que nosotros poseemos, no ha sido restaurada al 100%. ¿Por qué? Obviamente, las escrituras originales se perdieron. Lo que la iglesia tiene son copias de copias de copias, manuscritos traducidos, y según los expertos en crítica textual en el Nuevo Testamento, simplemente se ha restaurado un 98 a 99% lo que es el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento se ha logrado restaurar de un 91 a 92%. Esto ubica, digamos, las escrituras completas, un 95% de restaurada a lo original. ¿Ve? Y por eso es que hay variantes textuales, y eso a veces puede afectar algunos puntos de la interpretación. Y por darle un ejemplo, y no quiero salirme del tema, pero por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 5, cuando se habla de los 24 ancianos, en algunas traducciones, como la Reina Valera, los 24 ancianos van a decir que ellos han experimentado la redención juntamente con la iglesia, nos has redimido. Y podemos entonces deducir con esa traducción que los 24 ancianos son la iglesia, porque están diciendo nos has redimido, han experimentado la salvación. Pero en otras traducciones, por ejemplo, de mi favorita, la Biblia de las Américas, que utiliza otro manuscrito, no utiliza el texto Ricepto de la Reina Valera, dice los has redimido. Y ya cambia de primera persona, no se incluye, y ya cambia de, digamos, fuera. Está hablando en un artículo, en segunda persona, los has redimido. O sea, los ancianos no han experimentado. Ese rifle lo compré recientemente y muy bueno. Y yo lo utilizo y lo hago aquí público. Una de las personas que yo utilizo como referencia para comprar comentarios, Biblia, etcétera, etcétera, es el hermano Alfredo, porque lo respetamos y creemos y estamos seguros de que tiene, ¿verdad?, un conocimiento vasto y que las herramientas que nos ha recomendado han sido sumamente buenas. Y no solamente el hermano Alfredo, el pastor Roberto Márquez fue la persona también que lo vi en una predicación que recomendaba esa Biblia de las Américas, la cual yo había ignorado. Muy buena. Y era la menos que consideraba, honestamente, hasta que lo recibí de Alfredo y del pastor Márquez, y me dio pues mucha curiosidad, porque dice que de las traducciones ellos trataron de verdad de meter fuertemente lo que era la traducción del griego, arameo y el hebreo. Y esto es importante porque estamos viendo que es un tema de interpretación. Entonces nosotros, como somos humanos, como no somos infalibles, aunque la Biblia sea veraz, sea infalible,
sea inherente, pero nosotros podemos fallar, porque somos humanos. O sea, en este asunto, por eso que a veces hablamos de perspectiva, hablamos de posibilidades, por el hecho de que estamos tocando temas que son difíciles, temas que no se llevan tratando pocos años. Estamos hablando casi 2000 años que se han tratado y siempre ha habido diferencia. Y la iglesia ha tenido que sobrellevar eso, porque aún en la iglesia primitiva hubo diferencia. Hubo asuntos que quizás no estaban de acuerdo. Se tuvieron que llevar ante el concilio de Jerusalén. O sea, gente madura, apóstoles, tenían sus diferencias. Estamos hablando que aunque todos tenemos la mente de Cristo, tenemos al mismo Espíritu Santo, hay asuntos que tenemos que llevarlo al diálogo. Porque la iglesia camina en madurez. Entonces, en este sentido de las perspectivas del rapto, tenemos que entender que hay posiblemente hallaremos hermanos en la fe que no creen igual que nosotros, pero no van a negar que el Señor viene. Ahora bien, yo tengo gente que amo y que respeto muchísimo, que son mis hermanos, y aquí conectado hay de ellos, que no creen en el rapto de la iglesia, ellos creen en la segunda venida. Exacto. Y no que creen en la segunda venida, sino que tienen la postura de que en medio, después de la tribulación, sin meterme infiel, porque yo no internalizo mucho las cosas que no estudio, que sí creen posiblemente en el levantamiento de la iglesia, pero va a ser después de la tribulación. Exacto. Eso es algo muy común. Conozco buenos hermanos en la fe, tremendo. Gente que yo los veo metidos en lo... Y no solamente... yo conozco gente que puedo decir que saben más que yo, que tienen mucho más estudios que yo, conocen el hebreo mejor que yo el griego, que no son solamente personas que estudian, que yo los veo metidos dándole comida a los pobres, a los niños, metidos allá en la predicación, en lugares remotos. O sea, que no son gente del académico nada más, son gente que vive lo que están predicando y no creen necesariamente eso. Y no es algo común, porque si vamos a Asia, allá en Asia, esta gente que posiblemente vengan de Corea posiblemente estén cerquita de Corea del Norte, países así perseguidos, son personas que no están esperando el rapto. Literalmente el evento que ellos están esperando es el martirio. Porque ellos saben que el evangelio es igual a muerte. Y son personas que su esperanza es simplemente estar con el Señor, pero que no tienen quizá en su mente que Cristo los va a arrebatar, sino que en cualquier momento van a morir. Y muchas veces en estos contextos de persecución, en la ventana de 40, donde la doctrina no está bien desarrollada, es posible que esta persona ni siquiera crea en un rapto ante la tribulación, pero sí tiene una fe sólida en el Señor. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Por eso una doctrina como el rapto, específicamente el tiempo, no debería definir si alguien es nuestro hermano o no. Y lo digo porque conozco hermanos en la fe, que creo que son hermanos del Señor, da testimonio de ellos, que en este punto están divididos. Ahora, lo clave de esto es que son personas que no niegan la vida del Señor y que tampoco están haciendo, no están haciendo alianza con doctrinas raras, heréticas, como los nuevos judaizantes, gente así que es una plaga. Que se están desviando de la verdad. Están, digamos, abusando de la gracia, volviendo a la ley, haciendo un sinnúmero de cosas que desvían a la iglesia del verdadero evangelio. Y así la doctrina del rapto lleva a la persona a crear otro evangelio. Esto es un problema. Y de hecho, yo sé que esto va a parecer algo raro, pero hay personas que, aún creyendo un rapto pretribulacional, han predicado otro evangelio. Porque que alguien crea un rapto antes de la tribulación no define que está en el evangelio verdadero. Hay personas que el evangelio de ellos lo define una doctrina específica que no es la doctrina de Cristo. Hay personas que para ellos el evangelio, digamos, son doctrina externa. El evangelio es quítate esto, ponte lo otro y ya está salvo. Y la gracia la han dejado a un lado. La cruz la han dejado a un lado. Así que creer en un rapto ante la tribulación, como mucha gente cree, pero dejando a un lado la gracia, la salvación verdadera de la cruz de Calvario, no significa necesariamente que está en el evangelio verdadero. Santo. Y como ahorita mencioné, el rapto no tiene el énfasis, como a veces se da, de escapar de esta tierra y llegar al cielo, y la historia finaliza ahí. Y ahorita mencioné, y hago hincapié de esto porque ahorita mencioné a Agustín de Hipona. Y la idea de Agustín de Hipona, donde nace la doctrina milenial que la Iglesia Católica abraza hasta el día de hoy, era la ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios enseñaba que el fin del hombre era vivir en la ciudad celestial, en los cielos. Y eso fue una doctrina platónica donde Agustín enseñaba que lo que importaba era el alma. El cuerpo no servía para nada, vamos a decir así, el cuerpo era malo. Este hombre nunca se casó, porque aún hasta el matrimonio era pecaminoso, podemos decir. Nunca se casó, vivió como un monje, digamos. Este hombre no se casa, cree que el cuerpo es malo, que lo físico es malo, que la carne es mala, que lo único bueno era, digamos, lo espiritual. Ahí vemos, si indagamos la historia, vemos por qué los monjes se metían en las cuevas, traducir la Biblia, porque querían alejarse del mundo, porque lo único que importaba era lo inmaterial. Y esa idea que viene de Platón era que el hombre tenía que volver al ser creado, al mundo de las ideas. ¿Y cómo el hombre volvía a ese fin? Cuando su alma llegaba al cielo.
Y la iglesia en gran parte adoptó eso. Por eso cuando hablamos del arrebatamiento, la idea de muchos cristianos es ir al cielo. Y hacen del rapto, digamos, lo principal, el lugar y no la persona. Y cuando hablamos del rapto, como hemos, desde el principio que iniciamos, el fin del rapto no es un lugar geográfico, no es alcanzar el cielo, es estar con Cristo. Y eso es lo que Amén. Pablo va a desarrollar en Tesalonicenses y eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis. Amén. Apocalipsis 21, 22, la historia finaliza con el descenso de Jerusalén a la tierra. Por eso el rapto no pone fin a la historia. La historia de Dios no se acaba con un ascenso, sino con un descenso. Así va a finalizar. Antes de que prosiga, no quiero pasar por alto, saludar a los hermanos que están conectados ahí, pero porque para ellos que se hace esta programación. Dios bendiga a mi hermana Samarla, que la saludé desde el principio, a Carmen Muarbe, mi saludo, mi respeto, al vicepresidente de la emisora, el evangelista Iván David Báez, o Iván Báez, al pastor de Reading, Pensilvania, allá en la primera iglesia, el lugar de refugio. Nuestro saludo, nuestro respeto, lo conocemos, ¿verdad?, cariñosamente con el patriarca. Dios bendiga a Carlos Viruet, Dios bendiga a Esther, Dios bendiga a Aida Algarín, al pastor Ángel Morales, a mi hermano Héctor Soto Molina. Dios bendiga a Daisy Torres Oquendo y a mi hermano que aprecio y amamos muchísimo, nuestro hermano Edwin Vázquez, evangelista del Señor de allá de nuestra iglesia, y comenta también constructivo el tema. Solo hay ambigüedades y verdades relativas basadas en historia. Es muy importante enfatizar que Cristo viene. Saludos. Así que, maestro, siga. Amén. Saludamos a los hermanos. Y los que están conectaditos por YouTube, no se me olvida, lo que pasa es que no tengo comentarios. Veo gente conectada, pero no tengo comentarios, así que si desea recibir alguna palabra de saludo, y además, recalco, antes de pasarle al maestro, puede hacer su pregunta, puede dejarnos su pregunta y vamos a estar monitoreándolo, y ya vamos a sacar un espacio cuando ya el maestro esté desarrollando, ¿verdad? Ya desarrollado el tema, y vamos a estar contestando sus preguntas en vivo, todas las que se puedan. Maestro, voy a salir un momentito y miro para atrás rapidito. Claro que sí. Okay. Estamos básicamente ya aterrizando, nos vamos a enfocar ahora en lo que son las posturas. Este asunto de postura también se va a presentar como puntos de vista. Mayormente se han visto desde 5 a 3 puntos de vista principalmente. Y en este caso, pues podemos ver el rapto post-tribulacional, que es un rapto que comúnmente se enseña en el círculo cristiano, que es que el rapto ocurrirá después de la tribulación en el momento de la segunda venida visible de Jesucristo. Está el rapto en medio de la tribulación o mid-tribulacional, que es el rapto que ocurrirá durante la tribulación a la mitad del periodo de 7 años, que habla la profecía de Daniel 9:27. El rapto pretribulacional, que es el que nosotros creemos. El rapto ocurrirá antes del comienzo de la tribulación de 7 años, y este rapto ahorita vamos a enfocarnos más un poquito. El rapto parcial. Esta casi no se toca. Los creyentes serán raptados en diferentes momentos juntos antes y durante la tribulación según su fidelidad a Cristo. Este rapto parcial tiene un poquito de auge en el movimiento pentecostal también, porque muchas personas enseñaban que para ser salvo había que añadirle ciertas cositas extra. Y hay que entender, y con esto yo voy a finalizar ahorita lo que es digamos, estudio, exposición, es que el requisito principal para una persona ser raptada o participar del arrebatamiento de la iglesia es ser salvo. Es el requisito principal. No se le puede añadir otra cosa más. Pero en la salvación, la iglesia tiene que mantener una actitud. Y si somos salvos, debemos de vigilar, vivir en santidad, etc. Pero no debemos añadirle el requisito extra a la salvación. No se puede. Y en el caso del rapto parcial, se le añadían ciertos requisitos. Por ejemplo, una persona tenía que estar llena del Espíritu Santo, quizá manifestar la lengua. En algunos casos más extremos, una persona tenía que estar vigilando. Y algunos ancianas, recuerdo, son testimonios que he escuchado, ni siquiera dormían. Había gente que tenía miedo a dormir porque pensaban que si ocurría el rapto podían quedarse. Tenían miedo de dormir porque eran muy literalistas en este asunto. O sea, en el rapto parcial, algunas personas se iban, es decir, los más espirituales, los más maduros, y otras se quedaban en la tribulación para ser purificadas y luego ser raptadas. Esto es conocido como el rapto parcial. El rapto pre-ira, que es la más reciente, enseña que el rapto ocurrirá específicamente en ese punto de las copas de ira, que es un poquito después de lo que es la mitad de la tribulación. Así que el rapto pre-ira ha tenido su auge recientemente, no hay muchos expositores, pero sí es una posición que se ha presentado. Y estoy utilizando aquí este hombre, estas citas son de Danny Aiken, de un artículo que se llama Rapture You Can Miss,
A judgment you must face, a supper you will want to attend. Esto es de un libro llamado The Return of Christ, a Premillennial Perspective. Entonces, aquí muestro algunas gráficas de lo que viene siendo el rapto pretribulacional. Sería antes, digamos, de iniciar los 7 años. Mitribulacional en la mitad. Post-tribulacional al finalizar los 7 años, de si la iglesia es arrebatada o raptada para luego descender. Es como si fuese un viraje así en U. La iglesia sube y de momento baja de nuevo. Y el rapto parcial, que es como mucho rapto durante la tribulación. Y eso me parece que no tiene un buen peso bíblico. Ya técnicamente estamos aquí resumiendo el arrebatamiento y la manifestación gloriosa. Aquí quiero enfatizar, y me parece que quizás esta sea la parte más importante de este estudio, el arrebatamiento y la manifestación gloriosa. Para muchos el rapto no es una doctrina bíblica porque presenta 3 venidas. Esto es lo que se ve en muchos críticos, algunos estudiosos enseñan que el rapto presenta 3 venidas. Y esto es mayormente un mito. La clave, yo diría, es, como muchos escatólogos han hecho, es ver el arrebatamiento como la primera fase de la segunda venida. Es decir, cuando hablamos de arrebatamiento y de manifestación gloriosa, la revelación, etc., estamos hablando de la segunda venida como tal. El rapto juega un papel importante en la escatología y es parte de la segunda venida. Algunos hacen una separación tan drástica que se pierde ese hilo. Y debemos de entender que no hay 3 venidas, sino que el rapto es de la parte inicial de la segunda venida y la parte final de la segunda venida es la manifestación gloriosa o la revelación. Entonces, si entendemos eso, vamos a tener un panorama un poquito más claro. Y esto es algo que se enseña en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla de una sola venida. Vamos a la revelación progresiva, vemos el Nuevo Testamento y vemos 2 venidas. Pero el Antiguo Testamento siempre presentó una sola venida. Porque había lo que se conoce como un escolzo profético. Los autores del Antiguo Testamento vieron la montaña, pero no vieron la cumbre que había. Simplemente vieron el evento clímax, pero no vieron cómo se iba a desarrollar. Y cuando Cristo llegó en su primera venida a la tierra, ellos estaban esperando que el reino se estableciera. Pero Cristo no vino a establecer el reino físico, sino que vino a traer un reino en aspectos espirituales, derrotar principalmente el poder de las tinieblas, dar salvación para la humanidad en la cruz de Calvario. Y esa primera venida de Cristo abarca un sinnúmero de eventos, desde la encarnación, la cruz, resurrección y por último la ascensión. Y cuando hablamos de la primera venida, hablamos de un sinnúmero de eventos que ocurrieron en un periodo de un poco más de 30 años. Pero eso es solamente la primera venida. Y aunque el Antiguo Testamento presenta la venida del Mesías, del ungido, Dios reinando en la tierra, de Manuel, no hace esa distinción de 2 venidas, pero sí presenta la primera venida de una manera amplia. Pero en la luz del Nuevo Testamento sí vemos que son 2 venidas. De igual forma, el arrebatamiento forma parte de esa segunda venida. La segunda venida abarca ese periodo. El rapto, un periodo de 7 años de tribulación y finaliza con la manifestación gloriosa. Así que en la segunda venida vemos el rapto, vemos la tribulación y vemos la manifestación gloriosa. Es decir, Cristo viene por su iglesia y luego Cristo desciende con su iglesia. Todo esto formando lo que es la segunda venida. No 3 venidas, la segunda venida. Así que este punto es importante. Y para finalizar, para ir concluyendo lo que me parece buenos argumentos a favor de un rapto pretribulacional, quisiera tocar 5 puntos. Si queremos buscar argumentos sólidos por un rapto pretribulacional, habrían 5 puntos que podemos tocar. Y con esto técnicamente resumimos. Primero hay que ver lo que es el rapto y el día del Señor. Cuando hablamos del rapto, tenemos que ubicarlo con este evento llamado el día del Señor. Cuando leemos principalmente la carta a los de Tesalónica, Pablo va a asociar el rapto con el día del Señor. Y el día del Señor, como ahorita mencioné, abarca ese periodo de tribulación. O sea, igual que la segunda venida abarca un periodo de rapto y manifestación gloriosa, el día del Señor abarca un periodo de juicio, no un solo día. Cuando usted vea la escritura, el día del Señor, el día de Yahvé, el día de Jehová,
no está hablando de un día literal de 24 horas, sino de un periodo de tiempo de juicio. Y en el caso del día del Señor, que Pablo va a hacer mención explícitamente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ese periodo abarca 7 años, que lo vamos a ver de manera detallada en el libro de Apocalipsis. En el Apocalipsis usted va a ver el día del Señor en su magnitud. Sin embargo, Pablo va a hacer referencia un poco breve de este día del Señor. Y este día del Señor es un día de juicio. Sin embargo, la iglesia no va a estar en el día del Señor. Al contrario, la iglesia lo que da inicio al día del Señor, el rapto de la iglesia. A algunas personas me han preguntado, Alfredo, pero ¿cómo inicia la tribulación? ¿Con el sello del anticristo? No. ¿Con la confirmación del pacto? No. Entonces, ¿cómo inicia la tribulación? Con el rapto de la iglesia. Una vez la iglesia sea arrebatada, inicia el día del Señor. La iglesia básicamente lo que da inicio al día del Señor y la manifestación gloriosa es lo que finaliza el día del Señor. Y ese periodo es la segunda venida. Entonces, cuando hablamos del rapto, tenemos que entender que está asociado al día del Señor. La Biblia habla del Señor, habla del día de Cristo, habla del día de Dios y un periodo de juicio. Pero la iglesia parece que está ausente en ese periodo. ¿Cuál es uno de los argumentos más sólidos? Bueno, Pablo habla de que no estaremos puestos, no seremos expuestos a esa ira venidera. Yes. Y ese versículo para mí es clave. Y de hecho, aún los expertos en el griego, cuando analizan ese texto a profundidad, hay argumentos sólidos a favor de un rapto pretribulacional, porque está hablando que la iglesia no ha sido expuesta para esa ira venidera. De hecho, dice que ya ha sido librada. La iglesia, por estar en Cristo, por tener una posición, digamos, de salvación, ya la iglesia está exenta de la ira. No debemos preocuparnos si vamos a pasar la ira, porque la posición que tenemos en Cristo nos exime de una posición de ira. Eso es importante, porque el día del Señor es un periodo de ira, pero la iglesia, digamos, al ser un cuerpo de redimido, de gente salvada, está exenta de esa ira. Y Pablo hace ese hincapié en Tesalonicenses. Pero lo importante de esto es que el día del Señor está asociado con un evento de juicio que está descrito desde los profetas. Por eso en este primer punto yo les puse la 70ª semana de Daniel y el discurso de los olivos. Y usted puede ver en paréntesis que dice intertextualidad. Es decir, el día del Señor, si usted lo alinea a las profecías del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que es un periodo de juicio. El día del Señor es similar o sinónimo de la semana número 70 de Daniel. Es similar o sinónimo a la profecía que habló Joel del día grande, espantoso del Señor, que hablaron los profetas menores, etc. Y en ese periodo, específicamente Amós habla del día del Señor, dice que es un día espantoso, que nadie va a querer estar de pie en ese día. Es un día espantoso de juicio. Pero para la iglesia, el día del Señor, digamos, será ese día donde la iglesia será arrebatada para encontrarse con su Señor, que es una esperanza bienaventurada, no un espanto, no es un momento de juicio, sino que es parte de esa esperanza bienaventurada. Por eso, en un sentido, cuando ocurre el rapto, el día del Señor comienza. El rapto es lo que da inicio al día del Señor. No es el pacto del anticristo. El pacto del anticristo ocurre en el primer sello, pero lo que da inicio es el rapto. Y lo que finaliza el día del Señor es la manifestación gloriosa. Así debe suceder. Ahora bien, también en la perspectiva de Pablo, podemos ver una idea pretribulacional. Por ejemplo, aquí no quiero ser aquí muy técnico, pero en Tesalonicense, cuando usted va al capítulo 4 y al capítulo 5, si usted lo lee de manera cronológica, usted puede ver que Pablo está haciendo un cambio de tema. Y en este caso, es importante, por ejemplo, si usted va al capítulo 4, usted puede ver que Pablo primero está hablando del matrimonio. Está hablando acerca del hombre, del vaso, la mujer. Está hablando de esa importancia. Y de momento hace un cambio, pero acerca de, así está en el español. En el griego sería peride. Cuando Pablo utiliza ese término, peride, es que está haciendo un cambio de tema. De hablar acerca del matrimonio, acerca de ahora de lo muerto en Cristo. En el mismo capítulo, estamos en el 4, hace un cambio de tema y utiliza el peride, pero acerca de. Ese acerca de es un cambio de tema. Y este peride usted lo puede encontrar en el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y las sazones, etc. En ese punto está el capítulo 5. Ahora Pablo no está hablando del arrebatamiento,
No está hablando del encuentro con Cristo. Ahora está hablando de un día de juicio. Está hablando del día del Señor. O sea, el tema cambia. Y este cambio de tema, lo que parece indicar es que luego del arrebatamiento ocurre el día del Señor. Por eso ese péride, ese cambio de tema. Porque ahora Pablo está enfatizando que lo que viene después del arrebatamiento es el día del Señor. Por eso que dice, mira, acerca de los tiempos, las ocasiones, no tienen necesidad de lo escriba, porque ustedes bien saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad, ahí vendrán sobre la gente, no sobre la iglesia, destrucción repentina. ¿Ve? Y ahí comienza a hacer, empieza a enfatizar el ejemplo del ladrón. Y le habla a la iglesia que la iglesia no está en tinieblas, sino que la iglesia está en luz. Pero el mundo, la venida del Señor, ¿cómo le va a tomar? Como un ladrón. Porque el mundo está en tinieblas. Y como el mundo está en oscuridad, y ausencia de luz, no tiene el conocimiento. Y cuando el Señor venga, le va a tomar por sorpresa. No van a estar listos, por eso no van a participar del evento. Pero como la iglesia está lista, en luz, baila el encuentro del Señor. Y automáticamente la iglesia se encuentra con Jesucristo y comienza el juicio. Porque la tribulación de 7 años no es una tribulación de 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación así catastrófica. Sí, los 3 años y medio son grandes los finales, pero desde que inicia la tribulación estamos viendo juicio. Porque el sello que comienza con el anticristo es un sello de engaño. El anticristo, aparentemente, el caballo blanco, quizás viene de manera diplomática, religiosa, etcétera. Y luego vemos el sello, que es el caballo bermejo, que habla de guerra, de sangre. O sea, la tribulación inicia con juicio. Pero Pablo hace un cambio de tema, y esto es importante. Por lo menos en el griego, el peride implica un cambio de tema, del rapto al día del Señor. Por lo tanto, cronológicamente parece que primero ocurre el rapto y luego el día del Señor, que es igual a los 7 años de tribulación. Número 3, el pretribulacionismo parece que se ve de manera explícita, podemos decir, en el libro de Apocalipsis, específicamente la promesa a la iglesia de Filadelfia. Y muchos argumentan en el punto del capítulo 3, versículo 10, cuando se habla de que la iglesia será guardada de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre quién, sobre el mundo entero, no sobre la iglesia, dice sobre el mundo entero. Dice que la iglesia será guardada de la hora de la prueba. Y en el griego utiliza el tereo ek. Y esa preposición ek mayormente es cuando algo está fuera del lugar. O sea, Dios va a sacar a la iglesia fuera de la prueba. Y en algunos casos, en la Biblia, en el griego, no va a utilizar ek, la preposición griega ek, pero utilizar, mira todas las opciones que tenía Juan. Pero utilizar apo, podría utilizar en, podría utilizar otras más y utilizó ektereo. Y ektereo en algunos casos, y específicamente en el Evangelio de Juan, se hace mención para hablar de algo que está fuera del lugar. En el caso de Cristo, creo que estaba en Samaria y se iba de Samaria, salió de Samaria y fue a Galilea. Cuando dice que se fue del lugar, utiliza esa preposición, ek, para hablar que se fue de un lugar de Samaria a Galilea. Se fue ek del lugar de Galilea. Entonces, cuando utiliza esa preposición ek, es que algo está fuera del lugar. No podemos decir que la iglesia entonces va a ser guardada en la hora de la prueba. Porque en ese caso sería tereo apo, tereo en, y Juan utiliza el tereo ek, que eso es importante porque es posible entonces que la iglesia esté fuera de la hora misma. ¿Y cuál es esa hora de prueba? Posiblemente está alineada ¿qué? Al día del Señor, la semana número 70 de Daniel, los 7 años de tribulación. Esa es la hora de prueba. Recuérdense que Apocalipsis, obviamente, cuando habla de día o de hora, no está hablando en sentido literal, sino de un periodo. Y ese periodo de prueba, la iglesia será guardada. Entonces, en Apocalipsis, pues el panorama apunta más a un pretribulacionismo. También vemos que hay una coherencia de la escatología pretribulacional. Es decir, el panorama profético se puede reconciliar un poco mejor si sacamos a la iglesia afuera. Y esto no implica, y aquí voy a hacer un hincapié y voy a finalizar con este punto, porque ahorita usted hizo mención de John Darby, que muchos atribuyen el rapto como si este hombre lo hubiera, digamos, diseñado, creado, etc. Cuando hablamos de coherencia escatológica, esto no implica que cuando creemos un rapto pretribulacional todo encaja, como si fuese un rompecabezas. No es necesariamente así. Porque obviamente el rapto da paso a profecías importantes, es decir, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, esa coherencia escatológica a la que me estoy refiriendo. Ocurre el rapto, ocurre una transformación del cuerpo de los que están vivos, son arrebatados, experimentan ese reencuentro con el Señor, ese encuentro con el Señor, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, eventos clave. Pero no necesariamente ocurre el rapto para que Dios comience, digamos, a
trabajar directamente con Israel, porque esto ocurre mucho en el panorama, digamos, de quizás nuestro marco pentecostal o evangélico. Muchas veces se habla del rapto como si fuese la doctrina clave de la escatología. Y aunque yo estoy a favor de un rapto pretribulacional, yo entiendo que el rapto no es la doctrina principal de la escatología. Si hablamos del fundamento escatológico, lo más importante es la nueva creación, en todo caso, en Apocalipsis, la segunda venida, visible. Eso así inicia Apocalipsis, todo ojo le verá. O sea, el rapto no es una doctrina, digamos, que es crucial en la escatología, como es la nueva creación o la segunda venida o el reino milenial, no está a ese nivel. Y muchas veces las personas se enfocan en el rapto como si fuese el único evento escatológico o fuese lo más importante, y no es así. Y muchas personas creen que entendiendo el rapto va a encajar todas las piezas. Y a veces lo que se hace mayormente es esto. Ocurre el rapto, Dios va a trabajar con Israel y los gentiles se pierden, no tienen salvación, entonces viene el anticristo y encajan todo. Pero no necesariamente así. El día del Señor, que es la gran tribulación, ese periodo, no necesariamente para enfocarse en Israel. De hecho, el día del Señor principalmente habla de Cristo, del Cordero. O sea, el día del Señor, ese periodo de tribulación, es para que la gente conozca a Cristo. Ese es el primer propósito. No es para Dios trabajar específicamente con Israel. Israel va a estar en el mapa, pero el enfoque no es Israel. Y esto lo digo porque Israel, y quizás para muchos esto es algo nuevo, Israel no es el reloj profético de Dios. Me perdonan los que son pro Israel y tienen su bandera en las casas. Yo amo Israel, pero igual amo a la nación, amo a los palestinos, porque la iglesia tiene que amar a todo el mundo. Pero Israel no es el reloj profético de Dios. La Biblia no habla de eso. No encuentro ningún versículo que hable de eso. Y la tribulación, el enfoque principal, no es Israel, es Cristo. Cristo es el enfoque, por eso se llama el día de Cristo, el día del Señor. Él es el personaje principal, no es Israel. En la tribulación, Dios va a trabajar con Israel y con las naciones. Eso está ahí. El enfoque no solamente Israel. Por eso muchas personas creen que en la tribulación no va a haber salvación para los gentiles. Y cuando alguien dice eso, yo digo, wow, yo me asusto porque parece que estamos retrocediendo en lo que la Biblia enseña desde Génesis. La salvación nunca ha estado determinada en una raza étnica. Dios escoge a Israel para que extienda lo que es la misión de Dios. Pero Israel no era el único pueblo salvo. Dios quería salvar a los gentiles. Y de hecho, a lo largo de la Biblia, Dios lo hace. Salva a Ruth, salva a Rahab. O sea, Dios nunca se limitó a una raza étnica. Pero en Israel, o sea, en la tribulación, Dios sí va a trabajar con Israel. Por eso se llama la angustia de Jacob. Está asociada con el día con la semana 70 de Daniel. Israel sí juega un papel importante en ese periodo de tribulación. Sin embargo, el enfoque principal es Cristo. Las naciones van a conocer a Cristo. Cristo va a ser glorificado. Cristo va a ser presentado como el verdadero rey. Entonces, hay veces que las personas hablan del rapto para que todo encaje. Y la realidad es que, aunque el rapto es un evento importante en la escatología, no es el evento principal. Si usted solamente sabe del rapto en asuntos de escatología, pues está corto. Se va a quedar corto en el panorama escatológico. Porque el rapto es solo un evento. Para que usted entienda la plenitud de la escatología, tiene que seguir continuando. Después del rapto vino la tribulación, vino una segunda venida, vino un milenio, vino un estado eterno, que es la restauración de todas las cosas. Entonces el rapto le da paso a eventos importantes. Y creemos que tiene una coherencia, reconcilia mejor el panorama profético. Sin embargo, no es la pieza clave para entender la escatología. La pieza clave es Cristo. Si usted estudia la escatología a la luz de Cristo, su escatología va a ser efectiva. A la luz de Cristo, Él es el espíritu de la profecía, eso. Pero si su escatología se basa en un solo evento, es posible que el fundamento no esté muy sólido. Porque el rapto de la iglesia es solamente un evento de la escatología. No es el evento principal, no es el fundamento de la escatología tampoco. Así que, aunque trae una buena coherencia escatológica, hay que entender ese punto. Y por último, y entramos en el asunto aquí de John Darby. Posiblemente, eventualmente nos vamos a buscar 4 rafagazos más adelante. Y sí, por si acaso, amamos a Israel, oramos por Israel, pero igual que oramos por Israel, debemos de orar por los palestinos que están sufriendo, que han perdido su tierra. Muchos de esos palestinos que en el año 1948, cuando Israel va a su tierra que les pertenece por el pacto abrámico, también esto lo escuché de testimonio de palestinos cristianos. Cuando Israel llega a su tierra en el 48, la gente celebra, Israel está en la tierra, se cumple profecía. Muchos palestinos fueron sacados de su tierra, de sus casas, cristianos, palestinos cristianos. Y comenzaron a cuestionar por qué Dios los había abandonado. Porque ellos vivían en su tierra. No sabían el asunto que obviamente estaba ocurriendo, pero el punto es que la iglesia tiene que entender que hay un panorama profético, claro que sí, pero la iglesia no puede solamente inclinarse por un bando. Y créame que en este tiempo tan crucial nosotros tenemos que tener una conciencia profética. Aunque entendemos que Israel puede darnos ciertas señales, que estamos en los fin de los tiempos, también las naciones.
No solo enfocarnos en Israel como si fuese lo profético de Dios. Hay que mirar el Sí, panorama es que eso lo completo. escuchamos, siervo, eso lo escuchamos desde los púlpitos. Sí, eso Exactamente, es algo de lamentable. esa manera, no, Israel es el reloj profético de Dios. Y eso no solamente viene de los púlpitos, viene de personas como yo en mis años antiguos, cuando empecé. Es algo que yo repetía. Lo No, repetía y porque lo lo de la escuché. salvación, y lo de la salvación después del levantamiento de la iglesia, Claro, que era solamente con el pueblo de Israel, hasta yo lo exacto. enseñé, lo Exacto. prediqué. Yo en ese punto yo tenía mis dudas y basta simplemente con el Génesis. El Ujú. Génesis, seguir avanzando la historia y podemos ver que nunca la salvación ha estado determinada en una raza étnica. Y de hecho, en Apocalipsis capítulo 7 vemos gente de diferentes multitudes salvándose. Así que es muy importante ver ese panorama completo. El dispensacionalismo y el rapto pretribulacional. Algo importante, y este será el último punto, el rapto de la iglesia no depende de un sistema de interpretación. Algunas personas asocian rapto con dispensacionalismo. Y usted puede ser dispensacional, y yo en cierto aspecto sí soy dispensacional, no quizás clásico, así como muchos, pero sí soy dispensacional, podemos decir. Pero aún así, supongamos que no lo sea, el rapto de la iglesia es una doctrina bíblica. La vimos en Tesalonicenses. O sea, no hay que sujetarse a un sistema específico, no hay que leer a John Darby, no hay que leer a Scofield, no hay que leer a esta gente para que él un rapto ante la tribulación. Y de Porque hecho, creemos que, históricamente, antes de Darby, hay otras personas que hablaban sobre ello. exacto, antes de Darby hay Y historiadores, de hecho hay parece un que libro, si lo que buscamos es Google nada más, pues yeah. Hay vamos a un tener libro que se problemas. llama, está en inglés, se llama Dispensationalism Before Darby, dispensacionalismo antes de Darby, y este hombre es un historiador, él no es un teólogo, él es un historiador. Sí es cristiano, sí está al tanto de los descubrimientos cristianos actuales, pero él se dedicó a estudiar el sistema dispensacional a través de la historia. Y él cita un sinnúmero de gente que fueron antes de Darby, que se llaman dispensacionalismo y que hablaron del rapto. Y esto implica que Darby simplemente, y usted va a la historia, Darby, él simplemente sistematizó en parte lo que era una doctrina que él ya la había escuchado. Pero quizás Darby, como era un teólogo bien de renombre, Darby tradujo la Sí, Biblia, este hombre era bien famoso, pues para lo que él enseñó tomó relevancia. Porque como no lo dijo Juan Pablo allí del exacto. pueblo, no fue, no fue cualquiera Como que lo lo dijo, pues. dijo Derwin González, pues. Pues entonces se volvió relevante. Y obviamente hay una historia detrás de eso. Llega a manos de Scofield, Scofield hace la Biblia, y esta Biblia se riega por todo el lado, específicamente entre pentecostales y aquí los evangélicos, la mayoría son dispensacionalistas y queremos un rapto pretribulacional. Sin embargo, antes de esa historia vemos argumentos bíblicos, vemos un trasfondo que va más allá de lo que la gente dice que es el dispensacionalismo, Darby, etc. Por lo tanto, el rapto de la iglesia no depende de un sistema específico. Aún, como ahorita le especifique, aún nosotros creyendo que Israel no es yo no creo que Israel sea el reloj profético de Dios, aún así hay un rapto de la iglesia. O sea, yo no tengo que ubicar a Israel dentro de la profecía, que todos giren en Israel para que haya un rapto, porque muchas personas dicen, no, el rapto va a ocurrir para que Dios trabaje con Israel y ahora al enfoque solo Israel. No, no necesariamente. El rapto va a ocurrir porque el Señor va a arrebatar un remanente, las primicias, para arrebatarlas para que se encuentre con el Señor. Y aún así, Dios arrebatando ese remanente, esas primicias, aún así la salvación sigue, no finaliza con el rapto, porque como ahorita especifiqué, el rapto es un evento solamente, pero el evento escatológico principal es cuando Dios restaure todas las cosas. Y esa restauración final es lo que Pablo va a hablar en 2 de Pedro, capítulo 3. Por eso, si queremos entender la revelación progresiva, el rapto, la venida del Señor, hay que ver la Biblia de manera, una revelación progresiva. Vimos el rapto en Pablo en Tesalonicense, pero también vamos a ver cómo Pedro lo desarrolla. Y Pablo habla del día del Señor, habla de la venida del Señor como ladrón en la noche, pero no lo hace enfocado en ese arrebatamiento, como nosotros lo vemos, sino que Pedro, cuando habla del día del Señor, lo hace enfocado en el fin de los tiempos. Y Pedro habla algo bien interesante, y es que Pedro habla de lo que es la restauración de todas las cosas. Y Pedro utiliza un lenguaje que parece medio rudo, porque Pedro dice que todo va a ser destruido con fuego. Y la gente dice, no, el mundo se va a destruir, Dios va a achicharrar este mundo y vamos a vivir en el cielo, ¿por qué no? Pero lo que Pedro está diciendo, específicamente en el original griego, es que los elementos de la tierra, Dios los va a utilizar, van a ser purificados por el fuego y Dios va a renovar todas las cosas. Con los mismos materiales de la tierra, Dios los pasa por fuego, los refina, por así decirlo, y con esos materiales Dios vuelve a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que el hogar de los santos, de los redimidos, va a ser en esta tierra restaurada y renovada. Y para que esto vaya dando forma, el rapto juega un papel importante.
Sin embargo, no es el evento principal. Esto es importante. Sino que el rapto forma parte de esa segunda venida, y esa segunda venida finaliza con esa manifestación gloriosa. Cristo reina en la tierra, y ese reino premilenial, ese reino físico de Cristo que cumple o finaliza los pactos, el pacto abrámico, la tierra, Israel va a ser restaurado físicamente, en el pacto davídico va a haber un trono físico, Jesucristo va a reinar en el trono de David, Jerusalén, el nuevo pacto que promete una restauración física y espiritual, porque en el nuevo pacto hay una promesa de una restauración donde el Espíritu Santo se va a derramar. Y la iglesia está participando de los pactos, pero Israel no. Israel, en la actualidad, Israel estaba en un espíritu de estupor. Y si alguien se va para Israel a buscar salvación, se va a perder. Entonces se va a perder más rápido que nada, porque Israel está en un espíritu de estupor. Ningún judío puede ser salvo por ser judío. Así creía Nicodemo, que él podía ser salvo porque era descendiente de Abraham. Y ningún judío va a ser salvo por ser descendiente de Abraham. Ellos no tienen el privilegio, digamos, de heredar el reino por ser judío. El reino se hereda con un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, hay que nacer de nuevo. ¿Y qué hace el nuevo nacimiento? Te inicia lo que es una nueva creación. Te garantiza la promesa de un cuerpo glorificado. Y algunas personas dicen, bueno, esto es lógico. El destino de cualquier persona que muera en Cristo, porque la realidad es que si Cristo no ha venido aquí unos años, la muerte física nos va a alcanzar. Si Cristo no viene de aquí a 100 años, nos va a alcanzar, no sabemos cuándo Cristo va a venir. Y si la muerte física nos alcanza, aún así, Pablo habla que estaremos con el Señor, en el paraíso, estaremos en el cielo con el Señor, pero no tendremos un cuerpo glorificado. Ahora bien, si estaríamos siempre con el Señor, ¿por qué entonces nos va a entrar un cuerpo glorificado? Porque el destino del hombre no es el cielo, es en la tierra, con un cuerpo glorificado, un cuerpo material. Si un ejemplo, que el destino final fuera en el cielo, pues los creeremos igual. Una persona muere, está en el cielo con su alma, allí, descansando con el Señor. Pero se le promete un cuerpo físico, porque cuando resucitemos, los que hayan muerto en Cristo, los que hayan resucitado, reinarán con Cristo en la tierra por una eternidad. Así va a finalizar esta historia, nosotros reinando con Cristo para siempre. Lo que se perdió en el Edén, siendo restaurado. Apocalipsis, cuando uno lo lee literal, Apocalipsis es básicamente lo que vemos en Génesis, es tipo del Edén. El árbol de la vida está allí, las puertas de la ciudad están abiertas. Se supone que el Edén se extendiera por la tierra. Así vemos la Nueva Jerusalén, con las puertas abiertas, llevando la gloria de Dios, la gloria de Dios extendiéndose por el mundo. Así que así va a finalizar este panorama. Y hago esta pregunta sencilla. ¿Qué hay que hacer para ser partícipe del rapto de la iglesia? Fácil. Número 1, entrega su vida a Jesucristo. Es lo primero. Usted quiere ser partícipe de este evento, entregue su vida al Señor. Y entregar su vida a Cristo implica un arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos del Señor. Luego, mira, no ama al mundo, entréguese al Señor. Consagre su vida a Él en una vida de disciplina, una vida de esfuerzo. La Biblia lo enfatiza, vivir en paz, en santidad. Eso no lo logramos con nuestra propia fuerza, sino a través del Espíritu Santo. Yes. Y por último, que es la clave, permanece en Cristo. Si usted quiere resumir esto, ¿cómo yo puedo participar del evento? Acepta a Cristo y permanezca en Él. Todos los que son de Cristo, Él no los va a echar fuera. Si usted permanece en Cristo y le da el rapto, usted se va con Él. Pero o sea, si yo no permanezco, no puedo participar. No, si usted se desliza de la gracia, usted va a ser de los que son vomitados. Y el salvo siempre salvo, guerrero, ¿dónde lo vamos a dejar? Los que son salvos siempre salvos y están en la carne, tristemente, han desechado el evangelio de la gracia, corren ese peligro de perderse esta oportunidad de salvación, porque el rapto, más allá de un evento de escapatoria, es un evento de encuentro con el Señor. El rapto lo que apunta es que veremos al Señor cara a cara, le veremos tal como Él es, estaremos siempre con Él. Y qué bueno que en ese encuentro con el Señor escapamos de un juicio. Pero el juicio principal, ya escapamos cuando aceptamos a Cristo, porque había una condena. Nuestro expediente decía, somos culpables. Ese era el juicio principal. Pero a través de su sacrificio, escapamos de esa condena. Ya no tenemos que pasar a ese juicio del gran trono blanco que presenta Apocalipsis 20. Ahora pasaremos a un lugar de recompensa o quizás pérdida para algunos, porque muchos creyentes se salvarán como por fuego. O sea, aceptaron a Cristo antes de morir, como el ladrón en la cruz. Nunca hicieron nada para el Señor, pero Dios en su misericordia los salvó, pero nunca trabajaron en el cuerpo de Cristo. Y no tendrán recompensa. Pero por misericordia y por amor a Dios, porque Dios es gracia, Dios es amor, se salva. Pero qué mayor recompensa que el ser salvo. ¿Qué mayor que eso? Pero aún así, yo siempre ya de varios años, maestro, llevo, ¿verdad?, con esa línea de pensamiento de que realmente muchas veces estamos bien enfocados en
¿verdad? En el infierno, en aquello y lo otro. Y la realidad del caso es que muchas veces no consideramos el mayor juicio, la mayor Claro, condena sobre el ser humano, y es exacto. que no seamos librados, ¿verdad? Que no alcancemos salvación, que vivamos Eso es una vida correcto. sin Cristo, sin fe, sin esperanza, porque lo que viene después de, que muchas veces no lo internalizamos como personas, siempre estamos enfocados en el ahora, ¿verdad? O en el presente, pero triste es, y muchas veces eso no lo consideramos y por eso muchas veces actuamos de la manera que actuamos, no considerando que el mayor juicio que puede venir sobre la vida de un ser humano es el no poder disfrutar de estar con nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es así. Por eso yo creo que aún personas perdiendo, digamos, la oportunidad de un rapto ante la tribulación, aún así durante la tribulación tendrán oportunidad. Porque aún así en ese periodo de calamidad, de juicio, aún así el evangelio eterno está siendo predicado. Yeah. Será difícil. Si ahora es difícil, estoy seguro que en ese periodo será mucho peor. Pero aún así habrá personas que darán su vida por el Señor. Lo harán en martirio, en fe. Sin embargo, algo que menciona el profeta Isaías es que hoy es el día de salvación. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Yeah. Así que si la puerta está abierta, si la arca está disponible, corramos los pies de Entra Cristo. por ella. Esa es la clave. Por eso, en síntesis, para resumir, la doctrina del arrebatamiento ante la tribulación es importante porque mantiene al creyente con una expectativa escatológica. Nos mantiene despierto, nos mantiene a la expectativa de que este evento es inminente, puede ocurrir en cualquier momento y la esperanza es que estaremos con él, experimentaremos plenitud de salvación y sobre todo estaremos en una eternidad. Estaremos con nuestros seres amados, una eternidad con el Señor. ¿Qué mejor que eso? Yo creo que nada supera Yes. estar con el Señor una eternidad. Así que Yes. aquí entrego mi parte. Si hay preguntas, Amén. dudas, con gusto estamos dispuestos a contestar. Bien, amado, yo quiero, ¿verdad? Pues tomar la iniciativa. Agradecemos a nuestro hermano Alfredo por, ¿verdad? Sacar de su tiempo, hermano. Esto no es tarea fácil. Estos son horas y horas y horas de lectura, de estudio, de comprensión, de clases, de seminarios. Y es por eso que consideramos, ¿verdad? Referente a este tema, pues, y, ¿verdad? Y bajo la guianza de nuestro amado Señor, traer a nuestro hermano, el maestro Alfredo, porque siempre, pues, vemos la perspectiva del estudio de un modo, ¿verdad? Con él más académico. Muchas veces en una preeducación, en una escuela bíblica de nuestras iglesias, la gran mayoría de las veces, vamos a escuchar los textos bíblicos sosteniendo X o Y postura, y muchas veces no se desglosa de una manera académica, ¿verdad? Y ese es el propósito de estos programas que estamos haciendo los lunes, que ya este es el segundo, para que usted de una manera académica, usted, o sea, una de las iniciativas de esto es que usted tenga Biblia en mano, tenga su libreta de apuntes, el contenido se queda grabado para que usted, si es necesario verlo 2, 3 veces, usted puede diferir, porque todos podemos diferir de algunos puntos que no sean doctrinales. Amén. Y usted llega a las conclusiones conforme a la escritura, pero esa es la iniciativa de esto, solidificar nuestras posturas, nuestras convicciones, saber qué es lo que creemos, cómo está respaldado por la Biblia, y esa es creo que perdí el sonido acá en los audífonos. Déjenme saber si se está No, se escuchando. Estoy escucha bien, por monitoreando. lo menos aquí. ¿Se escucha? Ok, perfecto. Y esa es la iniciativa de esto. Si usted, ¿verdad? Está en la perspectiva de, por ejemplo, esta programación en específica de los lunes. Dios bendiga a Madre Eloína Rosa. Dios bendiga a mi hermana, a la pastora Yanira González, que es mi hermana física, ¿verdad? De sangre, y también hermana en Cristo. Te amo, mi amor. Pues la idea es, o el enfoque es este mismo, seguir trayendo maestros, uno de los ministerios más, digo yo, controversiales en este tiempo y en cierta manera menospreciados, ¿verdad? Pero porque estamos más acostumbrados, ¿verdad? A ser sensacionalistas, el correr, hablar en lenguas y profecías. Pero yo creo en la veracidad de las escrituras y creo que este es esencial, que es columna vertebral de la iglesia, lo que es el estudio de la palabra. Así que también vamos a tener después por ahí a nuestro hermano Amisada y alaba la Amisada, y yo siempre te comprometo en público para que también venga y nos traiga un estudio
a Dios damos toda la gloria. Así que, hermano, como le dije, el propósito de esta, ¿verdad? Y cerrando, el propósito de estas transmisiones es que usted y yo podamos nutrirnos. Yo, honestamente, en el área de la escatología, no es mi fuerte, ni tan siquiera fuerte. Yo creo que es una palabra muy fuerte para describir la escatología, ¿verdad? En cuanto al conocimiento, yo, ¿verdad? El Señor nos ha dotado con otras capacidades y no grandes ni muchas, sino, ¿verdad? Por su misericordia. Y por eso, pues, estamos constantemente, amén, aprendiendo, considerando. Recuerde que todo esto se hace para edificación del cuerpo de Cristo y es importante y se, ¿verdad? Se establecieron unos ministerios específicos, todos con el fin de lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Así que esta programación todos los lunes, todavía no tenemos un horario fijo, pero va a ser todos los lunes, va a estar única y exclusivamente al estudio de lo que dice la Escritura, con temas que en cierta manera, ¿verdad?, estremecen convicciones, que ciertamente no es tan claro, que no es común escucharlos, ¿verdad? Y mucho menos pues por estas plataformas. Y usted dirá, pues hermano, váyase a la iglesia a dar estudio. No, ¿usted sabe qué? A esto me llamó Dios. Parecerá raro, porque si no fuese así, pues el Dios no hubiese establecido, hubiese dicho, bueno, pues vamos a darle a nuestro hermano de Luis González que administre una emisora online, porque Dios no es loco. Pues como a esto fue que nos llamó Dios, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo por aquí sin dejar hacer el trabajo allá. Amén. Amén. Así que entiéndalo, ¿verdad? Con humildad y con respeto. Y lo que estamos tratando de esclarecerle es la visión del programa. Bueno, estaba haciendo, ¿verdad? Dejando eso establecido para ver si había algunas preguntas. No tenemos preguntas, gloria al Señor. Como le dije, esto va a estar aquí grabado en Facebook, también en la plataforma de YouTube, está ahora mismo en vivo y va a quedar ahí grabado y luego lo vamos a estar subiendo a las plataformas de la emisora. Hay una pregunta por aquí, ahora antes de ir, no sé que debe haber algún delay, pero ahora surgió una pregunta. Si tengo una pregunta, él dijo que después del arrebatamiento, la gente que quede tendrá oportunidad de ser evangelizado. Pero la pregunta es, si la iglesia es tomada, el Espíritu Santo es quien lleva a la iglesia al novio. Después del capítulo 6 de Apocalipsis, comienzan los juicios y la iglesia no se menciona más. Algo bien importante que tenemos que entender es que hay una misión de Dios y a veces se nos confundimos lo que es las misiones con la misión de Dios. La iglesia en la actualidad está haciendo misiones, tiene la encomienda de predicar el evangelio, pero ese evangelio de Jesucristo, un evangelio eterno, y no surge específicamente con la iglesia. Aunque la iglesia, digamos que le da forma en gran medida a lo que es el evangelio, porque está cumpliendo con esa gran comisión, pero el evangelio es parte de la misión de Dios, y esa misión de Dios es que el mundo se salve. Y esta salvación abarca no solo el hombre, porque a veces hablamos de la salvación solamente en un sentido antropológico, es decir, creemos que lo único que Dios quiere salvar es el hombre. Y aún en Romano, y esto lo menciono ahorita, la salvación abarca el cosmos. Dios quiere salvar el hombre y la tierra, o sea, restaurar todas las cosas. Entonces, el evangelio habla de esa salvación, digamos, cósmica, o esa salvación holística, que abarca un todo. Y entonces, en este aspecto, aunque la iglesia no, digamos, ha sido quitada, aún así vemos 3 ángeles predicando el evangelio eterno. También vemos el panorama de que la gente no se arrepiente. Esto implica que va a haber una dureza de corazón. Esta dureza no necesariamente alude a que el Espíritu Santo no va a estar, porque la Biblia no hace mención explícitamente que el Espíritu Santo va a estar fuera del mapa. Quizá la referencia más que se utilice es 2 Tesalonicenses 2, cuando habla cuando de dice que cuando le sea quitado no se puede ser manifestado. Exacto, y yo creo que sí, lo que está deteniendo la manifestación del anticristo, me parece que sí el Espíritu Santo con la iglesia, pero aún así, aunque yo creo eso, y esto siempre hago esta aclaración, porque aunque yo lo creo, el texto no lo dice. Pablo dice que la iglesia de Tesalónica sabía lo que era, pero nosotros no sabemos literal. Podemos deducirle, hacer una buena quizá exégesis, y es posible que apunte a que sea el Espíritu Santo con la iglesia, pero el texto no dice que es lo que lo está deteniendo. Por eso hay muchas posibilidades. El texto dice que la iglesia tesalonicense sabía lo que lo estaba deteniendo. Ya. Entonces, mira, aquí tengo un comentario, pero el Espíritu Santo es el que redarguye, entonces, ¿quién va a redarguir? Exacto, entonces... Dice, ¿verdad? Sale esa pregunta y después vuelve, ¿verdad? Nuestro hermano
Edwin Vázquez, que lo conocemos como Rico de cariño, evangelista de nuestra iglesia, dice, pero cuando la iglesia sea tomada, el tiempo de la gracia se termina. Es correcto, dice él, eso le da sentido al juicio. No, eso yo diría que viene más del dispensacionalismo clásico, porque la gracia siempre ha estado presente, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, decir que la gracia acaba con el rapto de la iglesia no es lo que presenta Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis no es un libro solamente de juicio. Apocalipsis es un libro de victoria. Cristo, el Cordero, va a vencer a la bestia. Y hay gracia, porque el evangelio en Apocalipsis se está extendiendo. Por eso se ven multitud de gente celebrando con palmeras. Hay una victoria. La gracia está disponible. La gente se va a salvar. La gente van a resucitar de los muertos y van a reinar con Cristo. O sea, la gracia no finaliza con el rapto. Eso es un mal concepto que se ha presentado por este sistema de dispensaciones. Que aunque la Biblia habla de dispensaciones, habla de administraciones, no hace una estructura de 7 dispensaciones, como mayormente se ve. Y la gracia no finaliza con el rapto. Eso creo que me parece que es algo que se ha estructurado humanamente hablando. Y lo de respecto al Espíritu, el Espíritu Santo puede ser el que es seguro que va a levantar la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 30 habla de que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo sí juega un papel en la redención, al igual que Cristo, al igual que el Padre, la Trinidad actúa en la redención. Sin embargo, el Espíritu Santo no necesariamente, digamos, tiene que estar fuera del mapa. En Apocalipsis 14, el Espíritu Santo está actuando. En Apocalipsis dice que se oye una voz, Apocalipsis 14:13, desde el cielo. Eso es interesante también porque dice que está desde el cielo, pero está el Espíritu Santo actuando. Y así el cielo, y supongamos que está hablando todavía a las personas, aunque no está hablando a la iglesia, eso es otro detalle. Dice que el Espíritu Santo habló, pero en el capítulo 2 y 3 dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. A la iglesia. Pero ya en el 14:13 el Espíritu Santo habló, pero no a la iglesia. Pero sí habló. Pero dice que se oyó la voz desde el cielo. Así que es posible que sí esté, pero la manera en que está operando no sea igual. Y de hecho, también algunas traducciones, cuando se habla de la resurrección de los 2 testigos, ahí dice que recibieron espíritu, que en el griego es neuma. Y es la misma palabra que se va a utilizar para el Espíritu Santo. Lo que pasa es que depende de la traducción, se puede cambiar la neuma con mayúscula, espíritu con mayúscula, o espíritu con minúscula. Pero los 2 testigos recibieron el espíritu de vida para ser levantados. Y ese espíritu de vida puede ser una referencia al Espíritu Santo, que lo levantó, lo resucitó. Así que es posible que el Espíritu Santo está actuando en la tribulación y un caso sea la resurrección de estos 2 hombres. ¿Ves? Entonces, quitar al Espíritu Santo fuera del mapa no necesariamente tiene que ser la mejor opción, porque no está explícito que va a estar fuera del mapa. ¿Ves? Pero sí es seguro que posiblemente, sí es una posibilidad que sí detenga la manifestación del anticristo, y sí es posible que él actúe en el levantamiento de la iglesia. Eso es lo más posible. Lo menos posible es que se ha quitado totalmente del mapa, digamos, de tribulación. Pero sí creo, me parece, por lo menos mi postura, creo que sí va a estar actuando. No sé si va a actuar igual, pero sí. ¿Para quién será la ira? ¿Y para quién será el día de juicio? Si se dice que la gracia permanece, entonces los salvos siempre salvos estarían en lo correcto. Todo esto es para la construcción colectiva. Exacto, que para quién, pregunta, ¿para quién será la ira? Entonces, ¿para quién es el día del juicio como tal? Eso, por lo menos Apocalipsis 6 contesta eso. Los ricos, aquellos ricos que ven los juicios desatándose, Apocalipsis capítulo 6, dicen, la ira del Cordero ha llegado. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Escóndanse. La ira es para todo pecador que rechaza la gracia, o todo pecador que quiere huir fuera de Dios. Para todo aquel que rechaza la gracia, la condenación es lo que va a recibir. Y eso está claro en Juan capítulo 3. El evangelio es salvación para vida eterna para los que creen, pero condenación para los que no creen. Para los que no creen. Exacto. Así que la ira es para todo aquel que no cree. Por eso es que los ricos, cuando ven la ira, no dicen, ahí está la ira de Dios. Dicen, ahí está la ira del Cordero. Y eso es interesante porque los mismos ricos, los que están huyendo, saben que Cristo salva, porque lo llaman Cordero. Cordero es un título obviamente, el Cordero es un título salvífico, porque a través del Cordero es que la salvación venía, específicamente en el Antiguo Testamento. El Cordero era el animal que se utilizaba como vía digamos, de quitar los pecados, o sea, de expiación. Y esta gente lo reconocían a Jesucristo no como el león, no lo reconocían quizás como un rey, lo están reconociendo como Cordero. O sea, los pecadores, los reyes, los que tienen todo, los que tienen sus buques, los que están preparados
Para ese momento, saben que Él salvaba, pero no quieren creer en Cristo como Salvador y Señor. Entonces la ira es para todo aquel que no quiera creer. ¿Ves? Que no quiera creer. Entonces Y la de gracia hecho, se manifiesta porque obviamente si un remanente judío va a ser salvo, pues entonces hay gracia. es por ¿Ves? gracia, sí, por fe, Exacto, no hay otra manera. que van a ser levantados. Es que nadie puede No ser hay de salvo si no otra. es por gracia. No, Si no es por la gracia, porque imposible. es que, exacto, la Sí. gracia es el don, el favor no merecido de Dios. Así es. Bueno, pues cerramos, mis amados. Verdaderamente, ¿verdad? Esperamos que todo haya sido concreto, que se haya entendido. Nos gozamos. Amén. Y estamos contentos y agradecidos, hermano Alfredo. Muchísimas gracias por sacar de su tiempo para estar con nosotros aquí, trayéndonos este estudio. Amén. Como les dije al principio, podemos diferir en ciertas cosas. Vayamos a la Biblia, coja sus anotes, si es posible ver la grabación 2 o 3 veces para poder entenderlo, ¿verdad? O alguna duda que usted tenga. Y si su postura sigue siendo la misma, la respetamos. Amén. Nosotros no Eso es estamos así. aquí para convencer, porque el que convence es el Espíritu Santo a Amén. través de las Escrituras. Así que, mis amados, y no, eso no es nada. Los candelazos no los vamos a buscar ahorita. Sí, no, acuérdense que en estos temas de escatología siempre se va a diferir. Aún los Sí. escribas, los judíos, que eran expertos en la Torá, en el Antiguo Testamento, fallaron. Pensaban que el Mesías iba a venir así, asado, y no ocurrió. Así que aún los expertos más grandes en la Biblia aún pueden fallar en cuanto a temas de discusión escatológicos. Uno no está exento de fallar. Yo estoy, por ejemplo, en mi caso, enseñando como he leído la escritura, como creo que mejor le encaja, pero aún así yo mismo no estoy exento de fallar. O sea, que puedo fallar y pensar que esté mal. Así que siempre, sí, siempre también ha sido nuestra postura. Nosotros sí, enseñamos, ¿verdad? Conforme a como hemos, ¿verdad? Creído que el Espíritu Santo pues, nos ha ministrado a través de las Escrituras, pero tampoco, mire, esto es lo más importante de esto. Alfredito, tenemos que despedir, pero como que no nos dejan. Mire, lo más importante de esto es que nosotros tengamos claro que nosotros debemos mantener un espíritu afable. Amén. Si hay algo que tenemos que reconocer es que nosotros hemos venido muchas veces, y esto lo he hablado en otras ocasiones y no tengo ningún tipo de temor en decirlo, nosotros venimos con malas costumbres muchas veces, con malas enseñanzas típicas. ¿Ves? Esto no tiene que ver, ¿verdad?, del todo con la doctrina, pero sí, aún hasta en ciertos términos doctrinales, hemos venido corriendo con cositas que se nos han enseñado mal. Otras no nos damos a la tarea de estudiar y seguimos repitiendo de lo que escuchamos sin pasarlo por el filtro de la Biblia. Esta programación, lo que está, o sea, la centralidad de esta programación es eso mismo, que despierte en nosotros el querer buscar la Biblia, lo que dice la Biblia, que filtremos todo por el filtro de la Biblia. Porque, Amén. como le dije, es que no quiero utilizar la palabra clásica para que nadie se me ofenda, pero hemos venido creciendo muchas veces con malas enseñanzas y repitiendo lo que escuchamos sin escudriñarlo. ¿Ves? Entonces, vamos a hablar ejemplos, porque es que yo no soy muy catedrático, hermano Alfredo, y esto me hago responsable yo completamente de estas, ¿verdad?, de estas expresiones. La hermana que se vaya o la joven que se vaya para la escuela sin afeitándose las piernas o las axilas, se la va a llevar el diablo. Hermano, con eso nosotros crecimos. Habían iglesias que le decían a las hermanas que no se podían afeitar las piernas porque era pecado. No estamos hablando de trato de Dios con la persona. Eso es totalmente diferente. Pero cuando ya tú pasas esto a un nivel doctrinal, hermano, usted no me puede decir a mí que yo puedo pasar eso por el filtro de la Biblia. ¿Ves? Y ese tipo, para ponerle un ejemplo, eso es un ejemplo capcioso, pues así, muchas veces en la enseñanza ha pasado y nosotros debemos tener un espíritu afable. ¿Ves? Ahorita el maestro decía que esto de la escatología, pues hay que entender, o no la escatología, sino la Biblia, hay que entenderla progresivamente. Pues usted tiene que tener la disposición y el corazón. No es que usted va a ceder a todo lo que usted escuche, pero tampoco usted se puede cerrar a pensar que usted se pudo haber o yo nos pudimos haber equivocado o tenemos una mala interpretación o estamos repitiendo algo que se escuchó bien porque alguien de renombre lo dijo, que a mí me ha pasado. Ahora los saturninos salieron aquí a la luz.
ahora nadie va. A mí me ha pasado y he escuchado y he repetido cosas que he escuchado de hombres que porque tienen un cierto grado de conocimiento, yo le he repetido para adelante y se escucha bonito, pero cuando en esencia voy a la Biblia, espérate. Y que cuando te confrontan con la verdad, es, ¿verdad?, un poquito difícil, sí lo es. Pero si tenemos un espíritu afable, podemos entender todas las cosas, podemos diferir con respeto y después que todo lo pasemos por el filtro de la Biblia, hermano. Esa es la esencia de esto. Así que despedimos ya, se acabó. Gloria al Señor. Si no, cualquier cosa ahorita, yo prendo un live para yo, ¿verdad?, no excluir a mi hermano Alfredo, de dar parte de mi hermano Alfredo, que está ahí clara, concisa y precisa. Así que mi cariño, mi respeto, Dios bendiga al evangelista Josué Meléndez, un abrazo, guerrero, te amamos. Así que estamos contentos y agradecidos. Hermano Alfredo, por favor, denos el privilegio y despídanos con una hermosa oración en esta hermosa noche. Amén. Así que, hermano, nuevamente, gracias al hermano por esta oportunidad de su programa. Acuérdense de los hermanos de Berea. Eso es. Estemos siempre, ¿verdad?, aprendiendo. Este es el consejo final. Acordémonos que lo importante no es mirar las señales, los signos, no saberlo todo, es estar listo para su venida. Así que estemos listos para el rapto de la iglesia y vamos así a orar para que en esta hora el Señor nos bendiga, nos dé su presencia, nos llene más y cada día haya más hambre, que el Espíritu y la esposa puedan decir, ven Jesús. Y esa hambre siempre esté presente. Así que oramos. Aleluya. Padre bueno, Padre santo, gracias Señor. Te damos gloria y honra. Gracias nuevamente por la oportunidad que nos da de sacar este espacio, de hablar de esta doctrina importante, Señor, el arrebatamiento. Sabemos que tu venida es inminente, que tú estás cerca. Por eso te pedimos, Señor, que haya un anhelo siempre, Señor, que esté vigente ese deseo de que tu venida sea pronta, Señor, que podamos decir juntamente con el Espíritu, ven, Señor Jesús, que estemos siempre a la expectativa, Señor, de tu regreso, que día a día podamos ser llenos del Espíritu Santo y que tengamos siempre un Espíritu, Señor, dispuesto a aprender, Señor, a poder dar de lo que tú nos has dado y que podamos seguir firmes hasta el fin, Señor, para la gloria de tu nombre. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Sí, Señor. Dice el hermano que estaba haciendo las preguntas ahorita, hermano Alfredo, le felicitamos, amado joven, es un ejemplo, Dios le bendiga y aprendimos mucho. Así que esa es la intención, a Dios damos toda la gloria. Guerrero, usted es el que tiene los controles de su lado, cuando usted desee puede tumbar allá en